vamos a partir hablando de este curso. Esta parte del curso se llama Salud y Seguridad en el Trabajo, porque efectivamente son los mecanismos a través de los cuales se protegen a los trabajadores, o más bien se cumple el deber de protección relativo al empleador con respecto a los trabajadores. Cuando se habla de salud o de higiene también, se refiere a lo relativo a, a- a enfermedades profesionales. Y cuando se habla de seguridad se refiere a lo relativo a accidentes del trabajo. Esto es un concepto, este orden de ideas es un concepto más bien gringo. Los gringos le llamaban el Occupational Safety and Health, eh, traducción literal de esto. Y tal vez nosotros en algún momento le llamamos a esto algo parecido a prevención de riesgo, que tal vez no cubre todos los aspectos necesarios relativos a la protección del trabajador, y se enfoca en un tema que tal vez no es tan importante. Me refiero se enfoca más bien al área de evitar la ocurrencia futura de algún evento, prevenir. En este caso, esta interpretación más bien gringa dice relación con una cobertura completa y con un cumplimiento completo de ese deber de protección, así como explicando el nombre del curso. ¿Qué buscamos con esto? Bueno, primero entregar una mirada general en base al trabajo, o sea, mostrar cómo funciona el sistema completo, y fíjense que vamos a hablar desde la ley 19.744, cómo funciona y todo ello, los protocolos que dice relación, responsabilidad, vamos a hablar un poquito de todo en estas 4 horas pedagógicas. Vamos a también entregar conocimiento respecto a los protocolos de vigilancia, que también es un tema importante porque dice relación. A ver, ¿a qué se refiere esto? Se refiere a que se descubrió que existían ciertos factores que podrían llegar a afectar en la salud o en la seguridad de los trabajadores, y obviamente se les puso mayor énfasis a ello. ¿Y cómo se les puso ese énfasis? Estableciendo ciertos protocolos que los vamos a ver en un rato más. Y partimos con esta breve reseña de los derechos y deberes, o los beneficios y deberes establecidos por la ley 16.444, 16.744. ¿Cuál es la gracia? ¿Cuál es la gracia de llamarle a estos beneficios y deberes o derechos y deberes? Es que efectivamente para poder hacer efectivos estos derechos se tienen que cumplir con ciertos requisitos. Entonces, nosotros vamos a hablar de cuáles son estos derechos y cómo tengo que hacer para hacer efectivos esos derechos. Y partimos siempre con un poquito de historia. Vamos a hacerlo lo más sucinta posible, evidentemente. Primero voy a presentar esa foto, que yo la encuentro una foto maravillosa. Algunos dicen que es falsa, que efectivamente son como modelos, o sea, son trabajadores, pero que modelaron para eso, pero que efectivamente ocurría ello. En esta foto podemos ver, se llama Lunch Atop a Skyscraper, que es como almorzando al tope de un rascacielos, y efectivamente era la forma como trabajadores, estamos hablando del Estados Unidos de los años 20, de los años 30, el año de post-recesión, en donde se inyectó una gran cantidad de dinero específicamente en la construcción con el fin de poder reactivar la economía después del martes negro de Wall Street, y eso generó, bueno, niveles de cesantía altísimos, y evidentemente que el poder disfrutar de un trabajo, sea como fuese, eh, era valorado. Por tanto, las condiciones de ese trabajo no se analizaban, así de simple, y eso generó imágenes como esta, de trabajadores almorzando en una viga. O sea, estamos pensando que el trabajador en ese momento estaba en su horario de descanso, en su horario de opción, y fíjense en las condiciones. El, y almorzar, aquí estamos hablando de los 3 niveles de protección o de desprotección en este caso. El primer nivel es el trabajador que no es protegido por su empleador simplemente, o sea, que no se cumple ese deber de protección. El segundo nivel está en que esa desprotección abarca incluso su horario de colación, o sea, el trabajador está en riesgo incluso en su horario de colación. Y el tercer nivel de desprotección es el de las caras, el de la forma de tomarlo. Se refiere a que ese trabajador ni siquiera está consciente de su desprotección, o sea, llegó al nivel máximo. Ese trabajador ni siquiera se da cuenta, porque su realidad es esa, simplemente, del nivel de protección al cual se encuentra expuesto. Eh, por eso es bueno partir como con esta foto, como para despertar un poquito nuestro deber, en definitiva, como trabajadores y como dirigentes, el deber de activar ese chip de la protección y de la autoprotección, y exigirlo también a los empleadores. Con respecto
con respecto al cómo se llega a esta ley y cómo se trabaja. El derecho del trabajo tiene tres etapas cruciales, así como tres etapas fundamentales. Primera etapa es la etapa que va desde la Revolución Industrial, cuando se empieza a generar este sistema de relaciones laborales como lo conocemos hoy, en la etapa desde la Revolución Industrial, 1770 en el mundo, en Chile 1830, 1850, llegó un poco más tarde, hasta 1916 en Chile. En 1916 se dicta la primera ley laboral. Entonces podemos decir que esta etapa privatista del derecho del trabajo, porque entendía que las relaciones laborales eran relaciones como entre privados, esa primera etapa dura ese periodo de tiempo. Estamos hablando de una etapa terrible para la historia de los trabajadores en el sentido de que no se reconoce ninguno de los derechos laborales. Ninguno. Ahí podemos mencionar en el mundo los mártires de Chicago, por ahí por los años 50, en donde 8 personas fueron condenadas a muerte, bueno, no todos, fueron como 5 condenados a muerte, 2 a presidio perpetuo, por el asesinato de un policía, asesinatos que ellos no cometieron, pero ellos eran los dirigentes sindicales del movimiento social que se estaba manifestando en Chicago. Los tomaron y efectivamente los condenaron. 10 años después, en homenaje a ellos, en Barcelona se hicieron las primeras movilizaciones sociales, un 1 de mayo, la misma fecha en que se había hecho esa manifestación, y así se repitió todos los años, y bueno, gracias a ese evento, o en conmemoración a ese evento, se celebra el 1 de mayo, el Día del Trabajador. Se conmemora más bien. Y así una serie de otras cosas fueron generando lo que en Chile se llamó la cuestión social. Manifestaciones sociales que muchas de ellas terminaron con personas muertas, asesinadas más bien, hasta que en 1916 se dicta la primera ley laboral. Cambia el modelo. Se sigue una teoría francesa que se llama la teoría del riesgo profesional, que esta exigía al empleador la protección del trabajador. O sea, de hecho, le tachaba la culpa al empleador, le decía, la culpa es suya si se le accidenta a un trabajador. Así se modificó drásticamente esto. Y eso generó la segunda etapa que se conoce como la etapa del seguro privado, donde los empleadores, para poder hacer efectiva su responsabilidad, contrataban seguros privados. No todos, algunos no cumplían, otras empresas desaparecían, otros empleadores contrataban seguros y otros empleadores se hacían cargo con su propio capital. Pero la mayoría contrató seguros privados. Eso hasta la creación de las mutualidades, que fue por ahí por el año 58, donde los empleadores se pusieron de acuerdo y crearon mutualidades. La mutualidad tiene un origen gremial, ¿ya? Eso para que quede claro también. El concepto de mutualidad tiene un origen gremial. Y el año 68 se dicta la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, que efectivamente toma este modelo de las mutualidades y lo hace y lo incorpora. Creo que el punto positivo de esta ley, que es un punto que sí se debiese mantener, es la incorporación del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales a la seguridad social. Creo que ese es un punto que yo defendería a morir. ¿Por qué lo defendería? Porque sí creo importante que el efecto que provoca un accidente del trabajo no es un efecto solamente personal del trabajador, por ejemplo, y tampoco es un efecto laboral del empleador. Tiene un efecto social y por tanto la resolución de ese problema tiene que ser social también. O sea, el hecho de que el año 68 se haya incorporado al seguro social el seguro de accidente del trabajo y enfermedades profesionales es un efecto positivo. Eso prefiero dejarlo claro desde ya. Ahora, el cómo se manifiesta en la seguridad social ya es un tema que podemos discutirlo más ratito. Con respecto al ordenamiento jurídico, para hacernos el mapa general, antes de comenzar a hablar de la materia, y ya habiendo llegado a la ley, o sea, habiendo llegado al año 68, que es el año donde comienza la historia moderna de la ley, a esta tercera etapa que es la que estamos viviendo ahora, que yo le llamaría la etapa del seguro social, podemos decir que que nuestra normativa relativa a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se establece o se puede ordenar a través de la pirámide de Kelsen. Esta pirámide la creó Hans Kelsen, un jurista, un jurista inglés, positivista, que creía que la norma estaba por sobre todo, y efectivamente creó esta pirámide que establece primero la Constitución Política de la República como eje central. O sea, a partir de ahí nacen normas que son las que nos rigen a nosotros. Ya vamos a analizar qué normas tienen relación con esta materia. Segundo, el Código del Trabajo y otras leyes, entre ellas, obviamente, que la más importante, la Ley 16.644. Tenemos que aclarar que los códigos en general, Código Civil, Código Penal, Código Laboral, o sea, Código del Trabajo, todos los códigos son leyes, ¿ya? Son una sistematización de leyes. Entonces, ¿se acuerdan que yo le dije que en 1916 se dictaron un montón de leyes laborales? Ya, entre el 16 y el 33 siguieron dictando leyes laborales, la ley de enfermedades profesionales y varias leyes más. Y efectivamente llegó un momento y dijeron, ¿sabes qué? Pesquemos todas estas leyes que están desordenadas y dando vueltas,
las juntamos y las codificamos. O sea, las sistematizamos y las ordenamos y creamos un código. Entonces, el código no tiene un poder o un valor mayor que una ley. El código es una ley, tiene la jerarquía de una ley. ¿Ya? Por eso está en el mismo cuadro que la ley 16.744. Entonces, si el código chocara con una ley, la solución que yo tendría que plantear ahí, bueno, ¿cuál es más importante? Ninguna. No hay ninguna que tenga mayor jerarquía que la otra. Entonces, bueno, ¿cuál le doy prioridad? La que sea específica a la materia. O sea, si tiene que ver algo con seguridad social, yo le voy a dar prioridad a la ley 16.744. Si tiene que ver algo, por ejemplo, con responsabilidad laboral ante accidentes del trabajo, también vamos a preferir el código del trabajo. Y por último, decreto y reglamento, que eso sí están más abajo del código, que son diferentes normas, muchas de ellas en aplicación del código o en aplicación de la ley 16.744, o sea que evidentemente como son reglamentos que buscan aplicar la ley, evidentemente no pueden contradecirla. Y si en algún momento se interpreta que pudiesen llegar a contradecirla, se va a priorizar la ley porque bajo jerarquía está anterior. Y si alguna de estas normas que están abajo son contrarios a la Constitución, se van a entender inconstitucionales, por tanto no se van a poder aplicar. Y para eso hay diversos mecanismos de control de constitucionalidad de la ley, muchos de ellos radicados en el Tribunal Constitucional. Hay un principio que se conoce como el principio de aplicación directa de la Constitución. O sea, que dice que la Constitución no solamente es una nube ahí que nos ilumina o un sol que nos ilumina, sino que sus rayos nos llegan directamente también. Entonces, el cumplimiento de la Constitución es crucial en el sentido en el sentido de la aplicación de las normas posteriores. Y bueno, ¿y cuáles son los artículos que probablemente tienen los artículos de la actual Constitución? Entiéndase la Constitución del 80, ¿ya? Que yo lo digo desde ya, yo soy de la teoría de que, o más bien contrario a esa teoría que dice que el 2005 tiene que la Constitución tiene la firma de Lago y que por eso existe la Constitución del 2005, no. Yo soy contrario a esa teoría. La Constitución que actualmente rige en el país es la Constitución del 80, que tuvo diversas modificaciones. La más grande de ellas fue la del 89 y la del 2005. Y no solo yo soy de esa teoría, hay profesores como Mario Verdugo que señalan aún más. Mario Verdugo es un defensor de la Constitución del 80 y contrario a una reforma constitucional actual, o ni siquiera reforma, a una nueva Constitución, y cree lo mismo que yo en este sentido, en el sentido de decir, y él ocupa como una defensa a la Constitución del 80, decir que esas reformas a la Constitución la validan. Ese es como el concepto. El hecho de haber hecho esas reformas validan la Constitución del 80. Yo obviamente no creo esa postura, pero sí creo que la actual Constitución, la que nos rige hoy, no es la del 2005, es la Constitución del 80. Eso lo prefiero dejar claro desde ya porque vamos a hablar de la Constitución. Y evidentemente también creo que debe ser reformada, o sea, no reformada, sino que debe haber una nueva Constitución y los mecanismos se discutirán en su momento. No lo discutiré yo, así que no me voy a meter tampoco en esa materia. ¿Qué normas de la Constitución del 80 son las que nos rigen al día de hoy y obviamente que tenemos que controlar? Primero, el derecho a la vida y la integridad física y psíquica de la persona. Dice directa relación con el seguro de accidente del trabajo, enfermedades profesionales por un lado, y por otro lado con la responsabilidad siempre del trabajo, enfermedades profesionales. ¿Por qué? Porque cuando yo le exijo al empleador tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores, lo que le estoy diciendo es que usted tiene la obligación de proteger el derecho a la vida y la integridad física y psíquica de la persona en su calidad de trabajador. Así lo mismo con el procedimiento de tutela de derechos fundamentales en las relaciones laborales. También dice relación con la aplicación del derecho a la vida y la integridad física y psíquica de la persona y con otros derechos más también. Y el otro, el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución, todo esto está en el artículo 19, que habla de los derechos y los deberes constitucionales, está el derecho a la seguridad social. Y evidentemente que la seguridad social es materia que dice relación con la ley 1644. Habíamos dicho que incorpora este seguro a la seguridad social. Por tanto, cuando hablamos de accidentes del trabajo, estamos hablando de la aplicación práctica del derecho a la seguridad social. Y aquí la Constitución obliga al Estado a garantizar a todos el acceso a las prestaciones uniformes. Fíjese, dice uniformes. O sea que no debiese haber una gran diferencia entre una y otra prestación conforme a lo que yo pueda aportar al sistema o no, por ejemplo. Y por medio de instituciones públicas o privadas, porque asegura el Estado, en este caso, la incorporación de empresas privadas al sistema. Y también establece que la ley podrá establecer cotizaciones obligatorias, y porque se refiere a que todo lo que tiene que ver con la previsión en general, o sea, el poder
visualizar algo antes de que ocurra, y a la seguridad social, que están íntimamente relacionadas, obviamente que establece la obligación de cotizaciones previas, porque evidentemente yo no puedo proteger a una persona si efectivamente, bueno, o sea, no dan los factores, los números económicos, el Producto Interno Bruto no da para proteger a todas las personas que pueden requerir ayuda si esas personas no les podemos obligar a generar ahorros previos. Ya sea para la salud, que en este caso sería a lo menos 7% de descuento para la salud, o el que actualmente es el 10% de descuento para la AFP, por ejemplo, o algún sistema de seguridad social que, relativo a la vejez que podamos crear posterior a ello. ¿Qué es la seguridad social? Según la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, según la definición de ellos, la seguridad social es la protección que una sociedad proporciona a todos los individuos, o sea, la forma a través de la cual eh, eh, la sociedad protege a todos y cada uno de sus individuos y los hogares, o sea, a sus familias también, para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso. La verdad, y obviamente se enfoca en factores que son los que más podrían llegar a generar efectos en ese sentido. El caso de la vejez, del desempleo, la enfermedad, la invalidez, accidente del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de la familia. Después vamos a ver cómo se manifiestan cada uno de esos factores, no en particular, pero cuando hablemos de los ejemplos nos vamos a dar cuenta de cómo se manifiestan esos factores. La seguridad social fue creada en Alemania. En Alemania de 1870. Fue creada por un canciller alemán que se llama Otto von Bismarck. Otto von Bismarck fue un canciller alemán de 1870 más o menos. Estoy hablando de una Alemania imperialista. O sea, estamos hablando de que, no sé si les suena cuando yo les hablo del Tercer Reich, de los nazis, ellos reconocieron hitos históricos hitos históricos de Alemania. Y dijeron, nosotros somos el Tercer Reich, porque se refería a Reich como a la potencia, así como el mayor florecimiento de la historia de Alemania para ellos. Ellos reconocieron dos anteriores. Resulta que el Segundo Reich para ellos era el Reich del rey Guillermo II y Otto von Bismarck. Estamos hablando de la época de una Alemania imperialista, de una Europa imperialista, cuando Europa se peleaba a África. O sea, estaban todos los países europeos trazando las líneas. No sé si se han fijado que el mapa de África no es como el mapa de América. El mapa de América tiene está trazado por ríos, por otras cosas. El mapa de África fue trazado en un mapa. Por eso que son líneas rectas, como se dividen los países. Porque se lo dividieron los europeos. Esto es para ti, esto es para mí. Bueno, estábamos en una Alemania que estaba en eso, junto con el resto de Europa, y ahí el canciller alemán dijo, bueno, pero ¿y qué pasa con los ciudadanos alemanes que no tienen para vivir? Porque no pudieron ahorrar en su trabajo, porque de un momento a otro se enfermaron, y ni siquiera tienen para alimentarse ellos y sus familias. Y ahí sí creó el sistema de la seguridad social. Y se basó en ciertos principios, voy a mencionar los cuatro tal vez más importantes: la solidaridad, la unidad, la universalidad y la integridad. La solidaridad dice relación con aquí vamos a hablar de la solidaridad dice relación con la ayuda mutua, con la ayuda al del lado, con la ayuda al que está cerca mío. Ojo, que no se tiene que confundir la solidaridad con la caridad. La solidaridad es primero entre iguales. O sea, el que le da al otro por solidaridad no es superior al otro. Y segundo, que la caridad no necesariamente es voluntaria. O sea, la solidaridad no necesariamente es voluntaria. La caridad sí. La caridad primero es de un superior a un inferior, siempre. Yo dono para el necesitado. Y la caridad es voluntaria. La solidaridad no tiene esas características, es todo lo contrario. Eh, por ejemplo, el ejemplo de solidaridad no voluntaria más clásico es el deudor solidario. Dice, bueno, ¿de dónde salió la solidaridad? No voluntaria, necesario serlo, pero no necesariamente. O sea, es posible que a mí me obliguen a ser solidario. Y un caso, y se volvió a tornar inestable, pero ahí volvió a aparecer. Es posible, repito, es posible que me obliguen a ser solidario. Entonces, podemos ahí mencionar que esta solidaridad puede ser obligatoria. Y en el caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, en el caso de este seguro, el empleador es quien paga el seguro y es el trabajador quien se ve beneficiado por él. Tenemos una manifestación clara de la solidaridad. Y esto es obligado. O sea, el empleador está obligado a pagar esa cotización por ley.
La unidad dice relación con que el seguro es uno solo y es el mismo para todos. O sea, da lo mismo que ese accidente, da lo mismo, el beneficio va a ser el mismo. O sea, se va a accidentar el gerente general de una empresa, un trabajador que lleva un día, y los beneficios que van a recibir van a ser exactamente los mismos. Entiéndase, si requieren ambos una cirugía de manos, se van a operar los dos en el mismo quirófano con el mismo doctor. No va a influir ahí qué grado o cargo en la empresa puede tener cada uno de ellos, porque las prestaciones van a ser las mismas. La universalidad dice relación con que esta seguridad social tiene que abarcar todos los aspectos de la vida. Yo enumeré algunos ahí, ¿no es cierto? Mencionamos algunos de los que decía la OIT. Se refiere a todos los posibles aspectos de la vida que pueden llegar a afectar, a afectar a una persona. Entonces, si ocurre un evento que no estaba cubierto, tendrá que la seguridad social ampliarse ese evento, porque es un evento que podría llegar a generar que las personas puedan ver afectada su dignidad. Y por último, la integridad dice relación con, primero, para efectos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, con prevenir, con ayudar a evitar la ocurrencia de esos eventos, pero si no es posible, curar y rehabilitar. Y ahí las mutualidades tienen la obligación de entregar todas las prestaciones necesarias para que esa persona se cure y se rehabilite. Y si no puede curarse y rehabilitarse, reeducarlo para que pueda recuperar su capacidad de ganancia. El tema de la capacidad de ganancia tiene directa relación con la integridad y con la dignidad también, que acuérdense que se lo mencioné en algún momento, que es un principio fundante de la seguridad social. O sea, el lograr la dignidad o recuperar la dignidad, si es que se perdió en algún momento, es crucial para la seguridad social. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a Me refiero a que no hay forma más digna de vivir que es ganándose la vida. O sea, si nosotros logramos hacer que ese trabajador accidentado se recupere y vuelva a su trabajo, recupere el 100% de su capacidad de ganancia y pueda continuar ganándose la vida por sus propios medios, estamos llegando al máximo de lo posible. Ahora, si no se puede, no significa que se perdió todo. Igual hay que ayudarlo a través de pensiones parciales, totales, indemnizaciones, como sea posible, ayudarlo a que pueda vivir igual una vida digna. O sea, ya no va a poder tal vez sostenerse por sí mismo, pero al menos va a poder vivir una vida en donde pueda ser capaz de soportar su carga y la de su familia si es que la tiene. A eso se refiere la seguridad social y a eso se refiere la característica de dignidad que tiene la seguridad social. La ley, entonces dijimos, y partimos ya con la ley, ¿se acuerdan que quedamos hasta la ley cuando hablamos de la historia? Ahora partimos con la ley, efectivamente data del año 68 y muestra sus años. La verdad es que no es en términos generales una mala ley, tal vez lo que sí se puede defender de ella es que efectivamente incorpora la seguridad social dentro de estos aspectos y eso es importante. O sea, considerar al accidente del trabajo y enfermedad profesional parte de la seguridad social nos pone al nivel del resto de los países del mundo, de los países que efectivamente protegen a sus trabajadores. Eso sí o sí. Ahora, el cómo hacerlo tal vez puede recibir ciertas críticas y manifestaciones, y efectivamente el mecanismo de protección lo hace a través de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que es lo que vamos a estudiar probablemente ahora. ¿Qué objetivos tiene esta ley? Bueno, prevenir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. El primer objetivo apunta a prevenir, y lo logró. Podemos decir que desde el año 68 al año 69, o sea, en un año, la tasa de accidentabilidad se redujo en un 20%, solo en un año. Es lo que se conoce como el efecto social de la ley. Ley Emilia, efecto jurídico casi nulo. Muy mala ley jurídicamente hablando, pero tuvo un efecto social muy bueno, que muchas personas que consideraban medianamente normal tomarse un copetito antes de irse para la casa, dejó de hacerlo. Se dio cuenta, socialmente hablando, se dio cuenta que eso no estaba bien. Entonces eso generó que la ley, jurídicamente hablando, tal vez a muy pocos pudo meter preso de los que lo cometieron el delito, pero sí logró que muchas personas que estaban al filo de hacerlo dejaran de hacerlo. Algo parecido pasó con esta ley, con la 16.744. Muchos empleadores que no se preocupaban de la protección de sus trabajadores comenzaron a preocuparse. Y ese cambio generó un 20% de reducción en la tasa de accidentabilidad. Estamos hablando que las tasas de accidentabilidad antes de la ley eran cercanas al 53%. Actualmente, las tasas de accidentabilidad son cercanas al 3%. O sea, hubo un 50% en 50 años de reducción de tasa de accidentabilidad. Estamos hablando de que en esos años, de cada 100 trabajadores, 53 se accidentaban al año, más de la mitad se accidentaba al año.
Actualmente, de 100 trabajadores, solo 3 se accidentan al año. Obviamente que la idea es llegar a cero, tender a cero al menos. Es un concepto que ocupan muchos los prevencionistas, tender a cero. Pero obviamente tenemos que tender a cero, pero llegar al 3 es bueno también. Llegar al 2 también es bueno. Hay que ir bajando, pero cada vez más difícil, porque mientras más sea el margen, es más fácil avanzar, pero cada vez que nos vamos acercando a la meta es más difícil obtenerla. Se nos va alejando un poco la meta. Ya, otro de los objetivos, otorgar prestaciones médicas para curar al trabajador y restituirle su capacidad de ganancia, ya hablamos un poquito de eso. Segundo, rehabilitar profesionalmente tanto al trabajador accidentado como al enfermo profesional. Rehabilitarlo significa devolver al trabajo. Bueno, pero ¿qué pasa si no puedo devolverlo al trabajo? Bueno, lo reeducamos. Si no podemos rehabilitarlo, lo reeducamos. Si un pianista pierde dedos de su mano en un accidente del trabajo, bueno, no vamos a poder devolverle su capacidad para poder tocar el piano, porque ya no va a poder tocar el piano. Pero sí podemos enseñarle, por ejemplo, a enseñar a tocar piano, podemos enseñar. Y para eso tenemos que reeducarlo y hacerle clases, cursos o educación formal de profesor, por ejemplo, o enseñarle otro instrumento, y así. Y por último, otorgar prestación económica durante el periodo de incapacidad o durante toda la vida, si es que esa incapacidad es permanente. Y es efectivamente, a través ya sea de subsidios, indemnizaciones o pensiones, ayudar económicamente a ese trabajador. Estoy leyendo el chat, o aproveché de abrir el chat. Y no, son puros saludos. Si es que alguien tiene alguna pregunta, saludo a don Arturo. Aquí. Si alguien tiene alguna pregunta, bueno, podemos. Yo creo que hay dos opciones para hacer preguntas, se me había olvidado mencionárselo. Una es a través del chat, que es la más rápida, yo leo el chat y voy respondiendo a las preguntas rápidamente. Otra es si es que efectivamente quieren hablar, ahí alguien levantó la mano, pueden levantar la mano, yo les puedo dar la palabra, pero la idea es que si dentro de la actividad, dentro del curso, sea no más de 30 segundos, un minutito, la pregunta cortita, y yo le respondo rápidamente. Bajó la mano la persona que lo había levantado. Si alguien quiere hablar, por favor, levante la mano. Yo lo voy a tratar de tomar de acá. Pero también está la opción de que al final del curso, porque hay personas que se tienen que ir al final del curso, entonces para no quitar, poder terminar el programa completo, si hay personas que se tienen que ir antes de terminar el curso, la idea es que puedas ver el programa completo. Entonces al final del curso ahí ya podemos playar un poquito más, yo me quedo un ratito más, no tengo problema, respondo todas las preguntas y ahí podemos escuchar comentarios y todo al final. Eso como ahí ya podemos playarnos un poquito más y pueden hacer comentarios un poquito más largos, ¿les parece? Ya. ¿Quiénes son las personas protegidas por la ley 16.744? Trabajadores por cuenta ajena, funcionarios públicos, trabajadores independientes, estudiantes, y yo incorporé acá dirigentes sindicales. Voy a decir por qué dije incorporé. La ley señala que efectivamente están protegidos trabajadores por cuenta ajena, que son aquellos trabajadores que trabajan bajo subordinación e independencia propia del Código del Trabajo. O sea, todos los trabajadores, probablemente todos los que estamos presentes en esta actividad, de alguna u otra forma, somos trabajadores por cuenta ajena para alguna eh, empresa, corporación, fundación, para alguna entidad empleadora. Son los que nos regimos por el Código del Trabajo y efectivamente tenemos un contrato de trabajo. Segundo, funcionarios públicos o municipales. Estos funcionarios no tienen contrato de trabajo y no se rigen por el Código de Trabajo, salvo en forma supletoria, o sea, como al final de la fila. Ellos se rigen por el Estatuto Administrativo, la Ley Municipalidad en su caso, y ellos son nombrados por un decreto de nombramiento. O sea, viene alguien, una autoridad, y los nombra en el cargo en el cual van a desempeñarse. Tercero, trabajadores independientes, que son aquellos que prestan servicios a honorarios. Estamos hablando de un trabajador que presta un servicio, me cobra por ese servicio, un servicio puntual, me cobra por ese servicio y yo le pago ese servicio y me da una boleta por ese trabajo. Dos casos de ejemplo ahí, podemos hablar del gaffiter, que viene y me arregla el calefón. Yo cuando contrato un gaffiter para que me arregle el calefón, lo más probable es que lo haga porque yo no puedo hacerlo. O sea, ni siquiera sé cómo se hace. Entonces, ¿por qué lo llamo? Porque él sabe. Yo voy y lo contrato y me dice, mire, yo te cobro 50.000 pesos o 100.000 pesos, lo que sea, o 1.000.000 por arreglártelo. No tanto, ya, 300 por arreglártelo. Y él viene, va, le pone las piezas, las saca, hace, no le puedo hacer el arreglo
porque ni siquiera yo lo sé. O sea, no está bajo mi misión y tampoco tiene dependencia de mí. Esa persona trabajará 2, 3 días, una semana, arreglándome lo que yo le pedí y de nuevo se puso inestable. Y ahí viene una pregunta, la voy a leer ahora. Se puso inestable, por eso paré un poquito para recuperar el internet. Yo creo que por el clima a lo mejor se está viendo afectado. Dije entonces que este trabajador independiente, yo no está bajo mi subordinación, yo no le digo cómo hacer su trabajo, porque no lo sé, simplemente. Y tampoco está bajo mi dependencia, porque si yo no le doy el trabajo, él trabajará en otro lado. O sea, ese día, perderá ese día tal vez, o no, porque ya tiene otro trabajo pendiente. Lo mismo con el abogado. Ese es otro No, dale, ejemplo. dale, Yo, yo, dale. pero sí, llegué hace poco. Yo recién, eh, yo contrato a un abogado para que me haga una gestión. Y el abogado me cobra por la gestión y me da una boleta de honorario por ese cobro. Yo no le digo al abogado cómo tiene que hacer la gestión. Se supone que yo lo contrato a él porque él es el que sabe cómo hacer la gestión. Se supone. Y los estudiantes también, el decreto supremo 303 incorpora a todos los estudiantes, establecimientos fiscales o particulares que se accidenten, ya sea a causa o con ocasión de sus estudios o en la realización de su práctica profesional. Eso incorpora a todos los estudiantes. Y por último, dije incorporar a los dirigentes sindicales, ¿por qué? Primero, porque no está en el listado de las personas protegidas la dirigencia sindical. Tenemos que pensar que el dirigente sindical es un trabajador. Entonces, el dirigente sindical está protegido como trabajador. Está en el otro tramo, al igual que todos los trabajadores. Pero sí su gestión como dirigente sindical está protegida. Entonces, cuando yo digo el trabajador está protegido, y ahí estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de la contingencia cubierta. Yo digo, el trabajador está protegido a causa o con ocasión del trabajo, ¿se acuerdan? El trabajador está protegido en el accidente del trabajo, en el accidente del trayecto y en enfermedad profesional. ¿Y qué dice la ley ahí? Dice, bueno, y el dirigente sindical está protegido cuando esté en sus cometidos gremiales. O sea, cuando el dirigente sindical esté realizando actividades propias de su dirigencia, se va a considerar que está trabajando. Porque está trabajando, po. Porque resulta que la representación de los trabajadores, que es la actividad del dirigente sindical, de la forma que sea, incluso en esta capacitación, porque es parte de lo que ustedes están haciendo para poder en definitiva representar mejor a sus trabajadores, de mejor manera, cada vez mejor. Entonces, en el cometido gremial, o sea, en esa actividad, están protegidos también. La ley lo distinguió. Y por eso que el dirigente sindical está protegido. Pero el dirigente sindical, en definitiva, está protegido por ser trabajador, como todos los demás trabajadores. Lo que pasa es que sus funciones varían conforme a su actividad representativa. Ya, me va a hacer una pregunta. Mi pregunta es sobre enfermedades que se ocasionan a través del trabajo y que hace a menudo una persona enfermedades traumáticas que son enviadas a la ASH, y en este caso la ASH, hablemos de la mutualidad, porque puede ser cualquiera, pero ya la ASH determina que no es a causa de su labor y lo dejan sin cobertura. Le dicen apele, podemos apelar 3 veces y aún así lo rechazan. ¿Qué se puede hacer en esas circunstancias? Ya, es una buena pregunta, nos adelantamos harto, la voy a responder igual. Prefiero, si no, después se nos queda en el tintero y no la respondemos. Efectivamente, imagínense que yo me diagnostican una enfermedad que yo creo que es una enfermedad que pudiese ser profesional. Voy y la reclamo. Habla de una enfermedad a menudo una persona. Imaginemos, hablamos de un trastorno musculoesquelético extremidad superior por atornillar mucho. O sea, un problema ahí en las muñecas, tendinitis, no sé, algo de eso. Eh, eh, y esta persona presenta el reclamo, o sea, se presenta en la mutualidad, reclama, o sea, no reclama, sino que denuncia la enfermedad la mutualidad lo rechaza y efectivamente le dicen apele. Uno apela ante el suceso, ¿no es cierto? Me rechazaron la enfermedad, yo presento la apelación ante el suceso, en realidad no es una apelación, es una reclamación, yo presento la reclamación ante el suceso y la suceso resuelve que no lo es. Ojo con esto, que la reclamación de la suceso requiere requiere un proceso un poco más complejo de lo que parece. Primero, reclamar los sucesos es fácil. Yo me meto a suceso.cl, reclamo, internet y presento el reclamo. Pero las caracteres que me permite poder escribir son 1000, por ejemplo. Y en 1000 caracteres no alcanzo a explicar todo lo que me pasó.
y cómo, no alcanzo a explicar lo que me pasó y y cómo solucionarlo. Eh, entonces, ahí por ejemplo, una de las trampas que yo hago, yo presento un escrito, hago un escrito completo, como si fuese una demanda, con todo, explicando todo, así, y en eso me mando 5.000 caracteres, que no alcanzo, o 10.000, no sé, 20 planas, y eso lo subo como archivo. Entonces, si llega el momento que me dicen, sí, pero es que usted no explicó bien, ¿cómo que no? Si hay un archivo en donde aparece todo lo que yo solicité. Ya. Imagino que presento el reclamo a la suceso y aún así me da mal. Ojo con esto, que la suceso igual los sucesos de la Superintendencia de Seguridad Social es un organismo técnico. O sea, si me fue mal ahí, es posible que yo no tenga razón. O sea, eso es algo que también hay que analizar. Lo posible que efectivamente la enfermedad que yo tengo no sea profesional. El, pero imaginemos que yo sí creo que lo es. Entonces, ¿qué me queda? ¿Qué me podría quedar? La verdad es que la ley señala claramente que las resoluciones de los sucesos son sin ulterior recurso, dice la ley. O sea, que no hay ningún recurso posterior que yo pueda presentar frente a la resolución de los sucesos. Eso dice la ley, claramente. Pero hay un principio del derecho administrativo que señala que no existe ninguna resolución administrativa que no pueda ser reclamada. No puede ser. O sea, tiene que haber una instancia de reclamación. Como no está consagrada la instancia de reclamación para ello, o sea, no existe en la ley la instancia de reclamación, solamente queda una, y que es el recurso de protección. Solicitando que modifique esa resolución porque esa resolución afecta cierto tal o cual derecho fundamental. Eso sería como el camino en ese caso. Y ahí podéis llegar hasta la Suprema, porque si de esa resolución es contraria a la resolución de la Corte, contraria a nosotros, o es contraria a ellos, alguno de la parte que se vea afectada, que se vea agraviada con la resolución, podría presentar reclamación o sea, podría presentar recurso de apelación en la Corte Suprema y efectivamente podríamos estar alegando en la Corte Suprema si efectivamente mi enfermedad es profesional o no. Creo que hice todo el camino posible hasta llegamos hasta la Suprema. ¿Qué más podemos? Bueno, continuamos con las contingencias cubiertas. Accidente del trabajo, accidente del trayecto y enfermedad profesional. Podemos distinguir acá que el accidente del trabajo y el accidente del trayecto pertenecen a la misma familia. O sea, la definición de accidente del trayecto, la definición legal son también accidentes del trabajo los ocurridos en el trayecto directo de ida y regreso entre la habitación y el lugar de trabajo. O sea, se fijan, tenemos ahí un accidente del trayecto que es en definitiva un accidente del trabajo. Efectivamente, oye, varios me han comentado lo mismo, José Luis, la preexistencia. La preexistencia es una reclamación constante. Yo creo que una de las cosas que hay que analizar cuando se analice la ley, bueno, de que cuáles van a ser los límites de la declaración de preexistencia. O sea, yo he visto un montón de casos, manguito rotador, provocada porque un tipo, no sé, pues le cayó algo. El gran ejemplo de la lesión de hombro está en que estaba cargando una caja o lo que sea, cae la caja y yo trato de tomarla, de agarrarla, y en eso se me genera el golpe. Eso pasa mucho porque obviamente la primera reacción natural es tratar de tomarla, evitar que caiga, y ahí es donde se le generan las lesiones. Y efectivamente muchas veces dicen que esa era una lesión anterior, pero y la pregunta, porque suena ilógico lo que tú mencionas, po, la pregunta es, bueno, cómo es posible que justamente la lesión haya sido exactamente la misma que una hipotética vez anterior? Porque me encima hipotética la vez anterior. Yo les recomiendo sí estudiar cómo hacer la reclamación, hacerlo bien, porque de cómo, y juntar todos los papeles y subirlos todos, porque eso es lo que analiza el suceso, todos los documentos que acrediten las lesiones, todos los certificados médicos, la epicrisis, todas las cosas, subirla ahí, el historial médico o la hoja o la ficha médica, que también le llaman algunas mutualidades, todo eso subirlo. Algún informe de algún médico externo también sirve, todo lo que puedan juntar es el momento para presentarlo. Ya. Entonces la lesión es una herida que puede ser físico-mental, si es física puede ser interior o exterior, si es mental puede estar interiorizada o exteriorizada. Ejemplo, física, interior, fractura, o sea, hemorragia interna, exterior, fractura expuesta. Mental, un estrés postraumático que puede ser interiorizado, o sea, no verbalizado, no mencionado, o puede ser exteriorizado a través de crisis de pánico, crisis de ansiedad. A causa con ocasión del trabajo se refiere a causa del trabajo, es en relación directa con el trabajo, o sea, el viejo en su máquina,
Y con ocasión del trabajo es en relación indirecta con el trabajo, o sea, el trabajador realizando actividades que no son propias de su trabajo y que, fíjense, no son propias de su trabajo, pero que son necesarias para continuar trabajando. Y aquí el suceso dijo que siempre, siempre, trabajador que va al baño, trabajador que va a tomar agua, trabajador que va a comer, se entiende con ocasión del trabajo, porque es necesario para continuar trabajando. Y que le produzca incapacidad o muerte es la imposibilidad. La muerte está clara, no la voy a explicar. Y la incapacidad es la imposibilidad de volver al trabajo, de continuar trabajando. Entonces, en ese caso, ese trabajador eh, no puede continuar trabajando, pero evidentemente que evidentemente que si bien no puede, debemos derivarlo a la mutualidad. O sea, si tenemos un trabajador que sufre una lesión que es a causa o con ocasión del trabajo y que le genere la imposibilidad de continuar trabajando, tiene que ser derivado a la mutualidad. Esa incapacidad es momentánea, es del momento. Es eventual, ahí, está ahí. No significa que la incapacidad va a durar en el tiempo, necesariamente, no. Basta con que esté ahí. El accidente de trayecto es el ocurrido en el trayecto directo de ida y regreso entre la habitación y el lugar de trabajo. Esa es la primera etapa de la definición, la primera parte de la definición. Trayecto directo. ¿Qué es el trayecto directo? ¿Qué es el trayecto? El trayecto es la distancia temporal espacial que recorre un móvil entre un punto y otro. O sea, yo lanzo una piedra, su trayecto es desde mi mano hasta donde cae y podemos medirlo en metros por segundo. Bueno, pero ¿cuándo ese trayecto es directo? Desde la perspectiva de la física clásica, un trayecto directo cuando es en línea recta, ¿no? La distancia más corta entre dos puntos en línea recta. Obviamente que desde mi casa a mi trabajo es imposible trazar una línea recta, porque calle, taco, hay un montón de otros factores. Esto lo resolvieron con el elemento teleológico, que significa, es del griego telos, que significa la finalidad, para qué se hace algo. Desde esa perspectiva, el trayecto directo se entiende como aquel trayecto cuya finalidad de movimiento era dirigirme a mi habitación o a mi lugar de trabajo. Entonces, si yo voy en mi auto y choco, camino a mi casa, trayecto directo. Me accidente, trayecto directo. Voy en mi auto, camino a mi casa, pincho neumático, me bajo a cambiar el neumático y me atropellan, trayecto directo. ¿Por qué? Porque la finalidad de mi movimiento sigue siendo ir a mi casa. Tercer acto, voy en mi auto, camino a mi casa, paro en la berma, me bajo a comprar palta y me atropellan. Me desvié. ¿Por qué me desvié? Porque no estoy en el trayecto directo, no estoy yendo a mi casa. La finalidad de mi energía vital no apunta a llevarme a mi casa. Mi energía vital está apuntando a llevarme a comprar palta. Y eso no es necesario para llegar a mi casa. Por habitación se entiende el lugar de pernoctación, o sea, donde yo pernocte, o sea, donde yo pase la noche. Desde ahí corre mi habitación. Ahora, la pregunta es, porque el accidente del trabajo se presume del trabajo. El accidente del trayecto se presume común. Entonces yo tengo que acreditar que estoy frente a un accidente del trayecto. No yo, lo tiene que acreditar la investigación, pues, y obviamente que yo soy el encargado de proporcionar las pruebas necesarias para que la investigación lo acredite. Por tanto, si mi habitación no va a estar donde dice mi contrato que yo vivo, o sea, excepcionalmente no me alojé en mi casa, me alojé en la casa de un primo, de la suegra, de la amiga, donde sea, en ese caso yo tengo que acreditar que alojé ahí. ¿Cómo? Con testigos, pruebas, con el medio que sea. Pero acreditar que yo efectivamente no me dirigía a mi casa o no venía desde mi casa, venía de otro lado. Y el lugar de trabajo es donde yo desarrollo mi actividad, ya sea en mi casa, ya sea en un hito, un inspector técnico de obra visita 4 edificios al día. Entonces ahí ya depende de dónde yo desarrollo mi actividad, es si se considera, o sea, va a ser mi lugar de trabajo. Que me dice, hola profesor, tengo compañeros que en su hora de colación tienen que comprar fuera del trabajo. En esta calle hay muchos perros. ¿Qué pasaría si algún perro muerde a un trabajador en este horario de colación? ¿Está protegido? Buena pregunta. Ya. La suceso establece 3 elementos. Me gustó esa pregunta como bien al hueso y sí o no. La respuesta es sí o no. Y obviamente que yo, como no me gustan las respuestas de sí o no, voy a alargarla. Estableció la suceso tres circunstancias. La suceso en la Superintendencia de Seguridad Social,
que tiene la atribución de interpretar la ley, y lo hace de dos maneras. Interpreta, vamos alargando la respuesta, interpreta a través de sus resoluciones, cuando yo le reclamo y me responde, ¿se acuerdan que les dije? Ella me resuelve, y lo hace también a través de circulares. Esas circulares las tomó todas y las compendió en lo que se conoce como el compendio de circulares de la suceso. Ya. Y esas circulares son de aplicación general. Las resoluciones son individuales, son para cada caso, y las circulares son generales. Entonces, las circulares comprenden lo que se conoce como la norma, porque es una norma, es una forma de aplicación de la ley, y las resoluciones, espérame, voy a estar aquí porque ahí sí, está medio incómodo. Ya, son normas, y las resoluciones son jurisprudencia administrativa, que también sirve, porque la jurisprudencia siempre sirve. Ya, pues entonces, la suceso en su circular, y que quedó en el compendio ya, establece tres situaciones para este caso. Primera situación, trabajador que almuerza en su casa. En ese caso, ese trabajador que almuerza en su casa, trabajador que almuerza en la empresa. El típico casino en la empresa. En ese caso, el suceso dice, se va a entender accidente con ocasión del trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajador estaba almorzando, que es hacer una necesidad biológica básica, y hemos dicho que es un accidente con ocasión del trabajo. Segundo caso, trabajador que almuerza pero afuera. Y ahí el suceso dice que el descanso interjornada, o sea, lo que nosotros conocemos como el horario de colación, no es de la entidad suficiente, o sea, no es del tamaño suficiente para romper el vínculo de protección que existe entre el empleador y el trabajador. ¿Ya? Probablemente el argumento que utiliza es que el trabajador no alcanza a volver a su casa para almorzar. Yo creo que ese es, porque si alcanzara a volver y volver a venir, podría romper ese vínculo, porque lo hace después, en el caso que yo voy a decir, en el tercer caso. Pero dice, no es de la entidad suficiente como para que rompa ese vínculo de protección. Por tanto, un accidente comiendo fuera de la empresa, o sea, ese trabajador que baja, que va a comer al frente, o que baja a la oficina, de la oficina baja a comer al centro, en cualquiera de esos casos, se considera accidente con ocasión del trabajo, porque todavía está el deber de protección del empleador, incumplido si es que se ocurre el accidente, ¿ya? Desde la perspectiva de la ley. Entonces, en ese sentido, podemos hablar de accidente con ocasión del trabajo igual. Yo tal vez no estoy tan de acuerdo con esa definición, porque creo que si el empleador proporciona las condiciones para almorzar en forma segura en la empresa, y el trabajador aún así decide almorzar afuera, no debiese estar cubierto. Yo, que soy pro trabajador, creo eso. Pero bueno, es la interpretación general que dio los sucesos, y en esa se ha basado. Tercer caso, trabajador que va a almorzar pero a su casa, en horario de colación. Y ahí el suceso dice, bueno, no, pues si va a almorzar a su casa, estamos hablando de un trayecto, y se considera, lo cubre, pero como accidente de trayecto. Si el trabajador se accidenta dentro de su casa, es común. O sea, no es accidente del trabajo. Y si se accidenta de vuelta al trabajo, es de trayecto de nuevo. Ese es el caso que vaya a almorzar a su casa. Ahí están los tres casos, y con el caso del medio respondí tu pregunta. Hoy no le vi el nombre, pero lo voy a ver. Álvaro. Respondí tu pregunta, Álvaro. Bueno, también son accidentes del trayecto lo que ocurre en el trayecto directo entre dos lugares de trabajo, aunque pertenezcan a distintos empleadores. En ese caso estamos hablando de aquellos accidentes en donde el trabajador tiene dos trabajos. Trabaja en la empresa A, y en las tardes se va a trabajar en la empresa B, y se dirige de la empresa A a la empresa B y se accidenta. En ese caso estamos frente a un accidente del trayecto. Excepciones: los ocurridos por fuerza mayor extraña sin relación alguna con el trabajo, y los provocados intencionalmente por la víctima. Vamos a los primeros. La fuerza mayor extraña. Andrés Bello López decía, no lo decía, lo escribió en el Código Civil, que caso fortuito o fuerza mayor es aquel imprevisto imposible de resistir. Un imprevisto es algo que yo no veo que viene, un imposible de resistir es algo que yo veo que viene, pero que no tengo nada que hacer para detenerlo. Ejemplo de imprevisto: un terremoto. Ejemplo de imposible de resistir: una avalancha. Un ejemplo real de imposible de resistir: Chañaral, hace 5 años, a luz de barro, se vino el Cerro Bajo completo con unas lluvias, y quedó la ciudad cubierta de barro como 1,5 metros de altura.
¿Qué posibilidades tenía el contador general de la empresa de contabilidad del centro de Chañaral para proteger a sus trabajadores? Ninguna. ¿Qué iba a hacer? Nada. Pues el cerro se viene abajo completo, ¿qué vamos a hacer? Nada. Ahora, la excepción a esta regla, la contraexcepción, llamémosle, sería que no tiene que tener relación alguna con el trabajo. O sea, no solamente tiene que ser fuerza mayor, sino que no tener relación alguna con el trabajo. Entonces, ¿las marejadas son fuerza mayor? Sí, sí son fuerza mayor. ¿Pero tienen relación con el trabajo de un marino? Sí. Por tanto, es accidente del trabajo. ¿Un balazo es fuerza mayor? Sí. ¿Pero tiene relación con el guardia de un banco? Sí. Por tanto, a pesar de ser fuerza mayor, algo que yo, una fuerza ajena, que yo no puedo controlar, a pesar de eso, tiene relación con el trabajo de esta persona. Por tanto, es accidente del trabajo. ¿Ya? Esa es como la contraexcepción. Y los provocados intencionalmente por la víctima son aquellos donde se acredita que la víctima intencionalmente buscó accidentarse. Ojo, que la negligencia grave está cubierta por la ley. Incluso la negligencia inexcusable está cubierta por la ley. Lo que no está cubierto por la ley es la intencionalidad de la víctima. O sea, si yo logro acreditar que la víctima se tiró escala abajo porque el video capta como la víctima hizo los ademanes para poder tirar, si se tiró, se considera intencionalidad de la víctima. Se tiene que acreditar la intencionalidad. Para que quede claro, por tanto, esa intencionalidad tiene que ser manifestada. Se tiene que ver. Obviamente que es difícil acreditarla. Obvio, es una excepción, pero las excepciones tienen que ser difíciles de acreditar. Y enfermedad profesional es la causada de manera directa por el ejercicio de una profesión o el trabajo que realiza una persona y que le produzca incapacidad o muerte. Fíjense que la incapacidad o muerte tiene la misma relación que el accidente del trabajo, no vamos a hablar de ella, pero sí vamos a hablar de la causa directa. La causa directa dice relación con que la enfermedad profesional debe tener un agente causante. Veamos la foto, para hacerlo más claro. En la foto hay un trabajador ahí trabajando expuesto a ruido. Imaginemos si una máquina tiene un motor al lado de su cabeza, expuesto a ruido, lo que podría llegar a generar una hipoacusia, ¿no es cierto? Está expuesto a polvo en suspensión, lo que podría llegar a generar una neumoconiasis. Imaginémonos que es polvo de sílice, para hacerlo más fácil, y podría llegar a desarrollar una silicosis. Está expuesto a vibraciones de la máquina, por tanto está expuesto a algún trastorno musculoesquelético extremidad superior, y está expuesto a rayos ultravioleta, por lo cual podría llegar a desarrollar un cáncer a la piel. Sanito, sanito el trabajo. Sí, Daisy, déjame terminar la idea y te doy la palabra. Ya, imaginémonos que ese trabajador desarrolla una hipoacusia. La pregunta es, no, desarrolla una hipoacusia, producto de esa hipoacusia, se le genera una baja en las defensas, una depresión, lo que le genera una baja en las defensas, lo que provoca que se le desarrolle un cáncer al páncreas. Se le desarrolla un cáncer al páncreas. La pregunta es, ¿la hipoacusia es una enfermedad profesional? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque tiene una causa directa en el trabajo y es el agente causante, el ruido al cual se encontró expuesto el trabajador durante, no sé, 10 años. Segundo caso, el trabajador, el cáncer al páncreas, ¿es una enfermedad profesional? La respuesta es no, porque no tiene una causa directa en el trabajo. No existe un agente que cause esa enfermedad. ¿Qué es el Decreto Supremo 109? Bueno, entre otras cosas, es un verdadero catálogo de enfermedades profesionales y sus agentes causantes. O sea, hay un listado de agentes causantes de enfermedades y de enfermedades profesionales. ¿Por qué nace el 109? Nace porque existen enfermedades clásicas. Enfermedades que siempre se han considerado laborales, como la silicosis, que de hecho tiene un nombre. La silicosis tiene el nombre de una profesión. Se llama la enfermedad del minero. Tenemos también el asma del panadero, enfermedades clásicas de profesión. Bueno, ¿qué pasó? Que entonces se dieron cuenta que había ciertas enfermedades que tienen directa relación con las profesiones. Y se hizo un listado con ellas. Y ese listado se renueva cada 3 años. Ahora la pregunta, bueno, ¿qué tiene que ver si está o no está en el listado? Simple. Yo para llegar a la conclusión de que estamos frente a una enfermedad profesional, o para atender una enfermedad profesional, tengo que responder 3 preguntas. La primera pregunta es, bueno, ¿la enfermedad está diagnosticada? ¿Existe? Sí. Se diagnosticó al trabajador con silicosis, o sí, se diagnosticó al trabajador con lumbago. Tenemos el diagnóstico. Segundo paso, ¿esa enfermedad está en el listado? Sí, está en el listado. La silicosis dijimos, está en el listado.
conforme. Entonces se presume profesional. ¿El lumbago está en el listado? No, no está en el listado. Ya, entonces no puedo presumirla. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hacer un estudio del puesto de trabajo y analizar si efectivamente esa enfermedad está o no está en el listado. O sea, perdón, si esa enfermedad tiene un origen o no profesional. Tercer paso, ¿dónde fue que la adquirió? Ya, este trabajador trabajó 10 años en minería. Ah, ya, entonces en esa empresa de minería fue donde contrajo la enfermedad de silicosis. Segundo caso, el lumbago. ¿Ya dónde fue que la adquirió? Este trabajador trabaja en una bodega, carga cajas todo el día. La bodega donde trabaja, donde tiene que sacar las cajas, mide 1,60 m, él mide 1,80 m. Eh, por tanto ese trabajador tiene que cargar cajas agachado, por ejemplo. Y ahí tenemos, entonces, ahí en esa empresa fue donde contrajo la enfermedad. Es la única diferencia, entonces, la única diferencia está en que tengo que comprobar si efectivamente, si es que no está en el listado, no puedo presumir que es profesional, tengo que comprobarlo. O sea, el listado no es taxativo, no significa que si no está en el listado, no significa que no lo sea. Si no está en el listado, lo que tengo que verificar es si efectivamente mi trabajo, mi puesto de trabajo puede llegar a desarrollar esa enfermedad. Diferencia entre accidente y enfermedad profesional, eso no lo mencioné, qué bueno que apareció justo de casualidad. Está en el tiempo. La diferencia está en el tiempo. El accidente es eventual, esencial. Lean la definición ustedes si quieren, yo lo voy a explicar. Es esencialmente eventual. El accidente ocurre en un solo evento. Dicho evento puede ser dividido por etapas, pero esas etapas siempre van concadenadas en el mismo momento. O sea, el momentum, el tiempo es lo esencial. El accidente es esencialmente eventual y la enfermedad profesional es esencialmente gradual. Se va desarrollando de a poco en el tiempo. No hay una regla que establezca un plazo mínimo para una enfermedad profesional, pero todos los que trabajamos en esta materia entendemos que en menos de 6 meses es muy difícil que se desarrolle. O sea, si a mí me llega un trabajador y que me dice que en 2 meses desarrolló una enfermedad profesional y que quiere que yo lo asesore y que le ayude y que veamos lo más probable es que yo le diga, oye amigo, sabe que es muy poco tiempo. Está difícil, lleva 2 meses en la empresa y se supone que con eso bastó. Está como difícil. Lo normal es que sean cercanos a los 6 meses. No está escrito eso en ninguna parte, pero todos lo entendemos. Es como... Organismos administradores, el ISL, el Instituto de Seguridad Laboral, que es estatal. Las mutualidades de empleadores, existen 3 mutualidades en Chile actualmente: la Asociación Chilena de Seguridad AS, la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción y el ISL, el Instituto de Seguridad, el IST, Instituto de Seguridad del Trabajo. Son las únicas 3 mutualidades que hay. Y existe también otra forma de administrar, que es la administración delegada, que son grandes empresas que son capaces de administrar su propio seguro. Entiéndase, Codelco, que tiene el Hospital del Cobre en el norte para atender a sus trabajadores, y Universidad Católica, que atiende en sus campos clínicos a los trabajadores accidentados, en sus propios campos clínicos. Con respecto al financiamiento, la principal fuente de financiamiento es por cargo del empleador y a través del pago de la cotización, que puede ser primeramente una cotización básica del 0,90 del total de las remuneraciones disponibles a los trabajadores. O sea, la cotización básica es del 0,90. Si hay alguien que trabaja en recursos humanos y me dice, oh, es que nosotros pagamos el 0,93, ese 0,03, que va a llegar a ser 0,05, va para otra ley, que es la ley del Fondo Sana, o el fondo de la ley Sana más bien. Y a esa cotización básica se le suma una cotización adicional diferenciada que puede ser del 0 al 3,4%, dependiendo del riesgo del rubro de la empresa. Y ese aumento disminuye dependiendo de la tasa de siniestralidad total, que está compuesta por la accidentabilidad, o sea, la cantidad de accidentes que yo tengo, y la gravedad, la cantidad de días perdidos que generan esos accidentes. Existen 3 prestaciones que otorga la ley: las prestaciones técnicas o preventivas, las prestaciones médicas y las económicas. Las prestaciones técnicas o preventivas son aquellas que ayudan a través de las cuales las mutualidades ayudan a evitar la ocurrencia de accidentes. Visitas técnicas a entidad empleadora, reconocimiento de condiciones de trabajo, evaluación de informes técnicos, evaluaciones ambientales, capacitación de la empresa. Por ejemplo, cuando discutíamos el tema de ruido, esas evaluaciones ambientales se pueden hacer a través de la H. O sea, la H puede venir con estos equipos detectores de ruido y capturar los decibeles. Y conforme a eso también se llega a la conclusión de cuáles son los trabajadores que van a ser evaluados, porque depende de la distancia y los ruidos a la cantidad de decibeles a los cuales se encuentra expuesto, se puede analizar eso. Y hay un montón de otras evaluaciones ambientales. Cuando hablamos de ambientales nos referimos no al medio ambiente, sino que al ambiente de trabajo: ruido, temperatura, humo, polvo, en suspensión, a eso.
Y las prestaciones médicas, atención médica dental, hospitalizaciones, todo lo necesario para recuperar, o sea, para rehabilitar o, si es necesario, reeducar al trabajador accidentado. O sea, todo lo necesario para recuperarlo. Y las prestaciones económicas que dicen relación con la ayuda en dinero a ese trabajador accidentado. Esas ayudas en dinero pueden ser dependiendo de la necesidad, incapacidad temporal, invalidez parcial o total, gran invalidez o supervivencia. Vamos a verlo ahora. Y con respecto a la incapacidad temporal, es aquella incapacidad que tiene el trabajador durante el periodo del tiempo necesario para recuperarse. O sea, aquí estamos frente a un trabajador que, o sea, sufrió una fractura en el pie, un esguince, y por mientras se le recupera el pie y puede volver al trabajo, ese trabajador va a recibir una subvención, o sea, un subsidio, perdón, un subsidio que va a reemplazar la remuneración. O sea, como una licencia médica, llamémosla así. Es distinto y funciona distinto que una licencia médica, por si acaso, pero se parece en ese sentido, a que viene a subsidiar la remuneración. Y su duración es de 52 semanas, prorrogable hasta 104. O sea, de un año prorrogable a 2, que es lo máximo que puede la mutualidad estar manteniendo una incapacidad temporal. Entonces, por ahí, por el año y medio, la mutualidad viene y dice, ¿saben qué? Aquí hay que ver si esta persona se recupera, o se recuperó más bien, o pasó a incapacidad permanente. La invalidez parcial dice relación con aquel trabajador que sufre invalidez, que puede ser presumiblemente permanente o permanente parcial, y recibe una indemnización, o sea, es de un 15 a menos de un 70, y recibe una indemnización que si es de un 15 a menos de un 40, que corresponde de 1,5 a 15 remuneraciones base. O sea, dice sueldos base, eso lo voy a aclarar después. ¿Cómo se llama? De 1,5 a 15 remuneraciones. O sea, si la pérdida de capacidad de ganancia, por ejemplo, es 15%, va a recibir 1,5 remuneraciones. Si la pérdida de capacidad de ganancia es 37,5%, que es el máximo que establece el decreto supremo por error, va a recibir 15 veces su sueldo base. Y cuando hablamos de sueldo base, no nos referimos al sueldo base de la liquidación de sueldo. O sea, no nos referimos a ese sueldo base que no incorpora bono o comisiones, por ejemplo. Nos estamos refiriendo al sueldo base más bien más cercano al finiquito, al del finiquito. O sea, a ese sueldo base que se calcula como, o ese sueldo que se calcula como base de que se utiliza como base de cálculo. Y para efectos de esta ley, se miden los últimos 6 meses, o sea, se ven los sueldos de los últimos 6 meses. ¿Ya? Y la pensión equivale, y la pensión se paga cuando la pérdida de capacidad de ganancia es de un 40 y menor a un 70, y en ese caso se recibe un 35% de esa remuneración. La invalidez total es aquella en donde la pérdida de capacidad de ganancia es de un 70 más, y esa persona recibe un 70% de la pensión, o sea, perdón, de su remuneración como pensión, y la gran invalidez el gran inválido es aquel que requiere de la ayuda de otro para su quehacer diario, y esa persona recibe un 30% más de suplemento de pensión, o sea, por sobre lo que le correspondía. Ojo, fíjense en las palabras que ocupa la ley: invalidez, inválido, y cuando habla de supervivencia, por ejemplo, habla de distingue la cónyuge del viudo, por ejemplo. Todas esas cosas son cosas que hay que mejorar de la ley. Ahí tenemos críticas graves. Por ejemplo, hablar del inválido es ofensivo al día de hoy. En el 68 no lo era, pero ya estamos en el 2022. En el 2022. O sea, ya tenemos que modificar eso. La supervivencia entonces se origina por la muerte del causante. Esos conceptos también están medianamente errados, porque esos conceptos son más bien relativos a la herencia y no relativos a esto, pero... Y los causavientes tendrán expresión de supervivencia conforme establece la ley. No lo dijimos, lo voy a decir rápido, no está, lo voy a decir rápidamente. Por ejemplo, la cónyuge, si es menor de 45 años, recibe la pensión su pensión de supervivencia durante un año, y si es mayor de 45 años durante toda su vida. Los hijos, si son menores de 18, hasta los 18 años, o hasta los 24, siempre y cuando estén estudiando. Ahí tenemos dos ejemplos de pensiones de supervivencia. Acceso a las prestaciones ante un accidente de trabajo o enfermedad profesional. El afectado debe ser trasladado a la mutualidad que corresponda, a la que le corresponda, y en caso de emergencia, al centro asistencial más cercano. O sea, si no es emergencia, o sea, en caso de urgencia en realidad, si no está en riesgo su vida o su capacidad motriz futura, a la mutualidad que corresponda. Si no, a la más cercana, al centro asistencial, al centro médico más cercano, para salvarle la vida.
Y aquí es el empleador el que debe proporcionar la DIAT o DIEP según corresponda, o sea, la denuncia individual del accidente del trabajo de enfermedad profesional, certificado de renta y certificado de horario. El certificado de renta para calcular los montos y el certificado de horario para saber si estaba trabajando. Obviamente que si el trabajador trabaja por artículo 22, su certificado de horario va a decir eso. Y por tanto se entiende que va a estar trabajando si es que está a causa con ocasión del trabajo. El accidente del trayecto, aquí la misma regla del traslado a la mutualidad o en caso de urgencia al centro de sistema cercano. Y aquí el trabajador es el que debe proporcionar en el futuro su propia declaración suficientemente circunstanciada, señalando hora, día, hora, lugar y mecanismo de lesión, o sea, tiempo, trayecto, lesión. O sea, verificar que efectivamente se encontraba dentro del trayecto y parte de carabinero u otro medio igualmente fehaciente señalar la ley. La ley también señala que la mutualidad es la que define qué documentos va a pedir. ¿Ya? Eso también es importante señalarlo. Entonces, es mejor ir a una vez atendido todo eso, ir al mesón y decirle, ¿ya qué me van a pedir para verificar el accidente? Es posible que me digan, no, con esto es suficiente, ya se consideró accidente el trayecto, o me digan, no, mira, tiene que traer testigos, tiene que traer parte carabinero, parte médico, lo que sea. Nos vamos al protocolo de vigilancia. Habíamos mencionado que existía una situación que hacía que ciertos riesgos a los cuales se encontraban expuestos los trabajadores que podrían llegar a desarrollar accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, se le iba a poner un ojo especial. Y ese ojo especial tiene relación con los protocolos de vigilancia. O sea, el Estado dijo, ¿sabes qué? En estos casos vamos a establecer cómo es que se tienen que realizar las actividades de prevención. Entiéndase, las actividades de protección del empleador hacia los trabajadores. Y se me perdió el mouse para hacer. Y ahí tenemos el listado, que no lo voy a leer porque viene ahora, de todos los diversos protocolos de vigilancia. Los vamos, obviamente, que como son tantos, los vamos a simplemente esbozar como para saber que existen simplemente. No vale la pena que nos detengamos en ello, el tiempo no da para eso, pero sí por lo menos saber que existen. O sea, saber que si yo me encuentro con tal o cual circunstancia, existe ese protocolo y puedo reclamar su uso. Primero, la guía técnica para radiación ultravioleta de origen solar, o sea, para la protección ante los rayos del sol y la radiación ultravioleta que estos generan. Y efectivamente, este protocolo entrega directrices para la identificación y evaluación de los riesgos de rayo UV y establece obligaciones también para la empresa, o sea, qué tiene que hacer la empresa para proteger a sus trabajadores relativo a esto. En términos generales podemos hablar de informar los riesgos específicos a los trabajadores y sus medidas de control, o sea que el trabajador sepa cómo protegerse de los rayos ultravioleta, mantener actualizado el reglamento interno de higiene y seguridad, el publicar diariamente en un lugar visible el índice UV. No sé si usted ha visto los letreros que yo ahí muestro en la diapo, que son los letreros clásicos, en donde por un lado, en el de arriba, podemos marcar efectivamente el índice, o sea, en qué número estamos de exposición, y en el de abajo podemos explicarle al trabajador qué significa cada uno de esos números, o sea, cuáles son las medidas de resguardo o las recomendaciones que establece para poder protegerse ante cada uno de esos niveles de exposición. Y también implementar medidas de control señaladas en la guía técnica. O sea, obviamente que el empleador tiene que establecer medidas de control, no solamente avisar, no basta solamente con informar el riesgo y las medidas al trabajador, sino que también el empleador tiene que ver qué medidas sí puede tomar él, entiéndase medidas estructurales o medidas ingenieriles para poder proteger al trabajador de los rayos ultravioleta. Con respecto al protocolo de vigilancia de riesgos psicosociales, obviamente que eso permite que las empresas puedan medir, bueno, la existencia y magnitud de factores de riesgo. En definitiva se trata de eso, de factores de riesgo psicosociales. Y obviamente que lo que busca es disminuir la incidencia y la prevalencia del estrés laboral y problemas relacionados a la salud mental, en definitiva. ¿Qué debe hacer la empresa? Primero, evaluar con el cuestionario de riesgos psicosociales, el que se conoce como lista 21, que me imagino alguno de ustedes en algún momento se le habrá evaluado con él. E intervenir. En caso de que los riesgos en la evaluación se encuentren riesgos psicosociales, evidentemente tienen que intervenir. Se le han hecho varias críticas al formulario. Yo también creo que el formulario tiene errores que debiesen ser resguardados, errores que mencionamos en el curso pasado hace un año y todavía no hay grandes modificaciones, pero tiene ciertas preguntas que están mal enfocadas. La verdad es que siempre cuando se hacen encuestas, a veces se hace a propósito. Yo creo que en este caso fue un error, pero hay muchas preguntas que dependen del enfoque de la pregunta para conocer su respuesta.
Entonces, en definitiva, si yo enfoco más la pregunta, lo más probable es que la respuesta sea negativa, a pesar de que no sea negativa. Un ejemplo es, ¿usted piensa en sus hijos cuando está trabajando? La respuesta va a ser siempre que sí. Siempre. Sí, obvio, yo pienso en mi hijo siempre. Donde esté, voy a estar pensando en mis hijos siempre. Ahora, si la pregunta me dijera, ¿le provoca angustia el no saber qué están haciendo sus hijos? ¿O le provoca angustia el pensar en sus hijos cuando se encuentra trabajando? Podría ser una pregunta mucho mejor enfocada y ahí sí yo podría decir, sí, mira, yo pienso en mis hijos siempre, pero no me genera una angustia porque siento que están bien, están seguros, la persona que los cuida bien, o están en el colegio, se están formando, a eso se refiere. Protocolo de vigilancia de trastornos musculoesqueléticos relacionados, o sea, TEMERT, a la extremidad superior, el TEMERT. Y obviamente que este protocolo lo que hace es reglar la prevención de cualquier tipo de los trastornos que puedan llegar a generarse en las extremidades superiores provocadas por el trabajo. Y establece también obligaciones para la empresa en este sentido: evaluar los riesgos detectados, o sea, establecer programas de control, eliminar o mitigar los riesgos detectados a través del mismo programa, e informar a los trabajadores sobre los factores a los cuales se encuentran expuestos y las medidas preventivas. O sea, cómo poder evitar que ello ocurra. Eh, Mucho tiene relación esto con el manejo manual de la carga, mucho tiene relación esto con ciertos trabajos de origen manual repetitivo, y con posición física también, o sea, con la posición del cuerpo. Aquí tenemos que señalar que se entrelazan diversos factores, o sea, hay factores ergonómicos que tienen que ver con los trastornos musculoesqueléticos y no necesariamente con el uso de la fuerza en el trabajo, o sea, eso también tiene que ser evaluado en su momento. La silicosis, el Plan Nacional de Erradicación de la Silicosis, lo que busca efectivamente es que los factores de riesgo asociados a la silicosis se eliminen. En definitiva, evidentemente que es imposible, pero por lo menos podemos minimizar el riesgo de exposición, y establece también factores o obligaciones a la empresa, informar a sus trabajadores los riesgos de sílice y las medidas preventivas del trabajo y obviamente los métodos de trabajo seguros, implementar un sistema de gestión de seguridad relacionado con las directrices y obviamente de acuerdo a las directrices de la OIT, que son las que establece las reglas generales para esto. Implementar medidas necesarias de seguridad y protección en la salud de los trabajadores, o sea, no basta con descubrir la existencia, no basta con analizar la existencia del riesgo, sino que la pregunta, bueno, no basta con establecer las medidas, tenemos que implementarlas, o sea, tenemos que hacer que efectivamente la seguridad se haga parte del trabajo de estas personas expuestas a estos riesgos, y obviamente que proporcionar a los trabajadores los EPP correspondientes, pero sí tenemos que entender que el EPP siempre, siempre, siempre es la última barrera. O sea, no podemos confiarnos en la última barrera. Es como que en un partido de fútbol le diéramos toda la carga al arquero de la defensa. Eso es. No podemos. No podemos decir, no, es que el arquero ataja bien. No, sí. No, el arquero es lo último. El arquero es cuando ya la idea es que la pelota no salga no vaya nunca en dirección, no haya tiro al arco. O sea, si un partido lo ganamos sin tiro al arco, es el partido perfecto. Porque el arquero es la última barrera. Aquí es lo mismo, el PP es la última barrera. O sea, ojalá ese PP termine siempre limpio. Ese es como el concepto. Ojalá nunca se use el casco para efectos de accidente. Ya, la guía técnica para el manejo manual de carga. Esta es la aplicación práctica de la ley del saco. En definitiva, tiene un montón de críticas por falta de tecnicismo, un montón de críticas por falta de especialización, de especialidad de la norma, pero más allá de eso, obviamente que lo que busca es evaluar y controlar los riesgos derivados al manejo de la manipulación de la carga, y como obligación para la empresa, velar porque las faenas se utilicen medios técnicos, como la automatización, eso lo hablamos, ¿se acuerdan de los medios mecánicos para el manejo manual de carga? No manipular carga superior a 25 kilogramos para hombres, 20 para mujeres y menores de 18 años, todo esto ya lo hablamos, así que no lo voy a pasar más rápido. Mujeres embarazadas no deben realizar manejo manual de carga, recuerden que se considera carga desde los 3 kilogramos, no sé si se lo dije, así que lo digo ahora. Contar con un programa de gestión de riesgo y realizar el levantamiento de los puestos de trabajo que realice el manejo manual de carga. Esto lo hablamos porque lo respondí yo en una pregunta, así que en ese sentido creo que puedo avanzar más rápido, pensando en que estaba atrasado. Protocolo de exposición y ocupación al ruido, el protocolo Prexor, también algo hablamos de él, porque también hubo una pregunta relacionada con el protocolo Prexor.
Obviamente que busca efectivamente establecer un programa de vigilancia para el ambiente de trabajo y los principales objetivos son evitar el daño a salud de la población de los trabajadores expuestos a ruido, mejorar la eficiencia y oportunidad de las medidas de control en el lugar de trabajo y disponer de procedimientos que permitan detectar prontamente a los trabajadores con problemas de audición. La idea es eso, estar evaluando a los trabajadores con problemas de audición en el sentido de que si ocurre esto, detectarlo antes de que el problema de audición genere graves trastornos a la salud de las personas. Y obviamente que la empresa debe contar con un sistema de gestión para el control de exposición al ruido, siempre y cuando esté dentro de los parámetros en decibeles, entiéndase, que establece el protocolo. Con respecto a la hipovaria, o sea, a la presión baja se refiere a los trabajadores que en forma intermitente y crónica, o sea, permanente en el tiempo, trabajan sobre los 3.000 metros sobre el nivel del mar, por más de 6 meses, a eso se refiere, con una permanencia mínima del 30% de ese tiempo en ese sistema, o sea, más allá del 30% del turno esté dentro de ese sistema, y ahí se le exige al empleador informar a sus trabajadores sobre los riesgos de exposición, o sea, hacerle una capacitación, que me imagino los que han trabajado alguna vez en minera sabrán que eso se hace normalmente, impartir anualmente instrucción teórico-práctica respecto a la duración, a lo menos de 3 horas cronológicas, sobre el riesgo y las consecuencias para la salud de la hipovaria, y contar con un programa preventivo, realizado por médico enfermero que debe constar por escrito y actualizado cada año. Y en ese programa generalmente se establece este requisito del examen preocupacional para trabajo en altura. La epidemiología para trabajadores expuestos a plaguicida, también obviamente que dice relación con la protección de aquellos trabajadores expuestos a eso, especialmente trabajadores del campo, trabajadores de la agronomía, y aquí la empresa debe mantener inventario de plaguicidas almacenados y en proceso, identificar los puestos de trabajo expuestos a esto, capacitar al personal expuesto, enviar al organismo administrador el programa de aplicación anual, o sea, enviarle ese programa al organismo administrador para que lo maneje y cumplir con las exigencias de la lista de verificación. O sea, tener lugares seguros de preparación de mezcla, utilizar protección personal de acuerdo a la etiqueta, tener duchas para los trabajadores, procedimientos de manejo de residuos. Y vigilancia de salud según corresponda, ya sea con exámenes ocupacionales cada 2 años, informando al organismo administrador los cambios de trabajo. O sea, diversos mecanismos a través de los cuales se establecen mecanismos de protección, o sea, se establecen medidas de protección para los trabajadores expuestos a plaguicidas. Nos vamos a la responsabilidad civil y penal del empleador frente a accidentes del trabajo. Yo sé que el tema de los protocolos, solamente podemos esbozarlo, no es mucho lo que se pueda, los que lo podamos detallar. De repente podríamos en el futuro ver el detalle de alguno de ellos, así como reducir la cantidad por avanzar más, pero creo que tal vez es importante conocerlos todos porque en un curso como este, en donde los trabajadores, ya lo notamos, son de diferentes áreas, es posible que si me enfoco en 3, no podamos siquiera mencionar alguno que puede ser importante para otro. O sea, por lo menos conocerlos todos. Ya, responsabilidad civil y penal. Partimos con el artículo 210 del código porque el artículo 210 establece, no es que, ojo, que no voy a citar todos los artículos así, son 2 o 3 que son los importantes. El artículo 210 del código establece una conexión entre el código del trabajo, y la ley 10.744. ¿Por qué es importante? Porque el contrato de trabajo está conectado con el código. Se entiende el código del trabajo incorporado dentro del contrato de trabajo. O sea, si yo incumplo el contrato de trabajo, o sea, incumplo el código del trabajo, estoy incumpliendo el contrato de trabajo. Resulta que si yo incumplo la ley 10.744, estoy incumpliendo el artículo 210 del código, por tanto estoy incumpliendo el contrato de trabajo. O sea, con este artículo, el incumplir la ley 10.744, las obligaciones que establece para el empleador la ley 10.744 significa un incumplimiento del contrato de trabajo. Y si ese incumplimiento de la ley es grave, entonces el incumplimiento del contrato de trabajo también va a ser grave. Y estaríamos frente a un incumplimiento grave del contrato de trabajo por parte del empleador. A eso se refiere este artículo. Yo sé que es una conexión media enredada, pero permite eso. El 184 del Código del Trabajo es el más temido de todos. La verdad es que yo le quito un poco de protagonismo, debo reconocerlo. Bueno, ¿qué señala? Primero, la obligación de resguardo. O sea, el empleador está obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores. Dice todas y necesarias.
Cuando se refiere a todas, se refiere a todas las posibles, porque a lo imposible nadie está obligado. Entonces, si nos basamos en ese principio, nos vamos a dar cuenta que esta obligación no es una obligación de resultados, es una obligación de medios. No es obligación del empleador no tener accidentes. Es imposible que yo pueda obligar a alguien a no tener accidentes, porque el proceso productivo contrae peligro, y los peligros y el riesgo es inherente al peligro. O sea, mientras exista peligro, mientras exista proceso productivo van a haber peligros, y mientras existan peligros van a haber riesgos. Va a existir la probabilidad de que el evento no deseado ocurra. O sea, va a existir la probabilidad de que alguien se accidente. Si lo miramos desde esa perspectiva, entonces es imposible que yo le pueda exigir al empleador no tener accidente. Pero sí le puedo exigir tomar todas las medidas para que eso no ocurra. Entonces, lo que yo le voy a preguntar cuando el empleador sufre el accidente va a ser, bueno, ¿y qué medidas toma usted para evitarlo? ¿Y qué va a tener que hacer el abogado del trabajador? Va a tener que lograr demostrar cuáles son las medidas que podría haber tomado el empleador y que no tomó. Por ahí va ahí pinchando. Ese es el trabajo de él. Pero la pregunta, bueno, ¿qué medidas debió haber tomado? El mismo artículo señala qué medidas. Dice, obligación de informar y medidas preventivas. Dice, el empleador estará obligado a informar los posibles riesgos a los cuales se encuentra expuesto el trabajo, informando los posibles riesgos. O sea, lo primero que tiene que demostrar el trabajador es que el empleador que le informó al trabajador cuáles son los riesgos a los cuales se encontraba expuesto y cuáles eran las medidas apropiadas para evitar el evento no deseado, el infortunio que le llaman ellos. ¿Cuáles son las medidas apropiadas? Y ahí entra derecho a saber, obligación de informar, derecho a saber, obligación de informar, charla de inducción, charla de los 5 minutos, capacitaciones, letreros, todas las formas a través de las cuales yo le informé al trabajador los riesgos a los cuales se encontraba expuesto. Segundo, manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas. Se refiere al cumplimiento del 594, y ahí yo puedo poner, por ejemplo, mantención de las máquinas, aseo de los baños, limpieza, entiéndese, porque el trabajador se resbaló en el baño, por ejemplo. Mantención de la máquina, aseo de la máquina, si se accidentó en la máquina, ficha técnica de la máquina, considerando que la máquina era la apropiada para el trabajo que se estaba realizando, y así. Y dice también como también los implementos necesarios para prevenir accidentes de enfermedades profesionales, nos estamos refiriendo lo más básico, el EPP. Pero también puedo señalar ahí medidas ingenieriles que se tomaron para poder evitar la existencia de ese accidente. Y por último, plan de emergencia. El inciso segundo del Código del Trabajo, o sea, el 184, señala el deber del empleador de prestar o garantizar lo necesario para que los trabajadores en caso de accidente o emergencia puedan acceder a una oportuna y adecuada atención médica, hospitalaria y farmacéutica. Esto yo lo dije en una respuesta. Bueno, aquí yo les dije, bueno, da lo mismo si es un accidente del trabajo o no, porque el inciso segundo del 184 establece la obligación de proporcionar igual una debida adecuada atención médica, hospitalaria y farmacéutica. El 184 bis del Código del Trabajo establece ciertas obligaciones para el empleador y ciertos derechos para el trabajador. ¿En qué caso? En el caso de situaciones de riesgo y emergencia, o sea, en el caso de que sobrevenga un riesgo grave e inminente para la vida y salud de los trabajadores. Con respecto a las obligaciones del empleador, informar inmediatamente a todos los trabajadores afectados sobre la existencia del riesgo. O sea, ocurriendo ese evento, debe inmediatamente el empleador informar a todos los trabajadores y cuáles son las medidas adoptadas para eliminarlo o atenuarlo en caso de ser. Segundo, adoptar medidas para la suspensión inmediata de las faenas afectadas y la evaluación del trabajador en caso de ser necesario. Y eso en el caso de que el riesgo no se pueda eliminar o atenuar. Atenuar a la medida de que sea viable. Si no, se tiene que adoptar las medidas de cierre. A eso se refiere. Y tercero, suspensión de faena de forma inmediata y proceder a evacuar a los trabajadores cuando la autoridad competente lo ordene por emergencia o catástrofe. Y la renovación podrá hacerse solamente cuando se garanticen las condiciones seguras para el trabajador. Y el mismo artículo, el 184 bis, establece un derecho del trabajador, que dice, el trabajador tendrá derecho a irrumpir sus labores y abandonar el lugar de trabajo cuando existe un riesgo grave e inminente para su vida o su salud. Con el único deber de dar cuenta de ese hecho al empleador a la brevedad. O sea, dar cuenta de ese abandono a la brevedad. Es importante esto. ¿Saben por qué? Porque existe una causal de despido que se llama el abandono intempestivo del puesto de trabajo. Y es una excepción a esa regla. Entonces, cuando
esté en riesgo, cuando existe un riesgo grave e inminente para la vida o salud de ese trabajador tendrá derecho, o más bien, tendrá una excepción de poder hacer abandono intempestivo del puesto de trabajo sin que eso signifique su despido culposo. Esa es la gracia de este artículo. Eso vino a modificar este artículo. Por responsabilidad legal debe entenderse en general la obligación en la que se coloca una persona para reparar adecuadamente todo daño o perjuicio causado. Eso señala la Corte Suprema, o sea, es aquella situación en la que se coloca una persona de tener que reponer el daño o perjuicio o reparar el daño o perjuicio provocado a otro. La responsabilidad puede ser administrativa, civil o laboral y penal. La responsabilidad legal nace por infringir las normas de higiene y seguridad en el trabajo. O sea, nace esta responsabilidad por, obviamente, el incumplimiento de normas de seguridad. Sus fuentes son el Código del Trabajo, la Ley 1944, el Código Sanitario, y hay otras leyes o reglamentos relacionados que también tienen que ver que son fuentes. Fuente significa dónde se sostiene esta responsabilidad, dónde está. Las sanciones administrativas de la Dirección del Trabajo pueden ser multa, suspensión de faena o clausura en la faena o establecimiento hasta por 10 días, y la autoridad sanitaria puede aplicar multas, cancelación de permiso y clausura o prohibición de funcionamiento. Si se fijan, las sanciones de la autoridad sanitaria son mayores que las de la Dirección del Trabajo. ¿Por qué? Porque la Dirección del Trabajo aplica la multa en forma directa. No sé si alguna vez a usted le ha tocado una visita de la Dirección del Trabajo, pero cuando la Dirección del Trabajo se hace presente en la empresa, viene con el tipificador de multa, un listado de chequeo, y viene y dice, aplica multa, aplica multa, aplica multa, aplica multa. Llega y aplica la multa, y yo tengo la opción de reclamar de aquella multa. Pero la reclamación de aquella multa es una instancia posterior. A mí la multa ya me la aplicaron, a mí me sancionaron sin escucharme, en definitiva. En cambio, la autoridad sanitaria establece un sumario sanitario, ¿ya? Y de ese sumario sanitario se me aplican cargos. Y yo a esos cargos tengo que aplicar mis descargos, ¿ya? O sea, yo tengo una instancia en donde soy escuchado. Y si soy escuchado, evidentemente se aplica lo que se conoce como la bilateralidad de la audiencia. Por tanto, en definitiva, mientras el juicio sea más justo o existan más garantías de que el juicio es justo, hay más posibilidades de que las sanciones sean peores. Eso es como el dicho. La responsabilidad civil. Bueno, la responsabilidad civil se origina por la transgresión de una norma jurídica que afecte el interés de una determinada persona. O sea, aquí tenemos dos elementos. Primero, transgresión de una norma jurídica. Se puede transgredir normas jurídicas de dos maneras: o incumpliendo un contrato, o incumpliendo el deber general de no dañar a otro. Si yo incumplo un contrato, estoy frente a la responsabilidad civil contractual. Si yo incumplo el deber general de no dañar a otro, estoy frente a la responsabilidad civil extracontractual. Y dice pues que afecte el interés de una determinada persona. La pregunta es, ¿a qué se refiere con afectar el interés? Se refiere a generarle daño. ¿Por qué es importante el daño? Porque el daño es lo que se indemniza. Así de simple. El daño es lo que yo indemnizo. Ya. La responsabilidad civil, entonces surge el incumplimiento de un contrato, dijimos, o de el incumplimiento del deber general de no dañar a otro. Y ya habíamos dicho que es esencial que se haya causado daño, ¿no es cierto? Porque el daño es de la esencia de la responsabilidad civil. La responsabilidad civil tiene tres elementos de la esencia: la causa, o sea, el evento, en este caso el accidente, por ejemplo, el daño y la relación de causalidad entre la causa y el daño. Aquí se nos plantea una pregunta que es crucial. Imagínense, yo tengo un trabajador que se accidenta. Está accidentando un trabajador. Este trabajador resulta que, la verdad es que esto es un caso, un caso real. De hecho, un caso que actualmente estoy viendo. Un trabajador se accidenta, sufre una amputación traumática de un dedo, y resulta que está en proceso de operaciones para poder curar al trabajador, y en el entretanto, entre operación y operación, le detectan diabetes. Imaginémonos, y esto ya no es real, imaginémonos que ese trabajador producto de la diabetes, como le cuesta mucho más cicatrizar, evidentemente que el daño que se le provoca es mayor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no le cicatriza, se le necrosó, le tuvieron que amputar más arriba, por ejemplo. ¿Ya? Y así. La pregunta es, ¿hasta dónde es responsable el empleador del daño provocado? ¿Y hasta dónde
el daño provocado se produjo por su enfermedad? Esa es una pregunta que no tiene respuesta. Sí, no tiene respuesta jurídica en el momento. La tendrá en cada caso en particular. La tiene que tener, pero en el momento no hay una respuesta teórica para eso. Es un juego que se hace. Hay un juego en esto para explicar esta etapa, que es la del ¿cómo se llama? Estos tipos que venden ganado, la del ganadero, que compra una vaca, que yo le vendo una vaca enferma. Resulta que como le vendí una vaca enferma, ese ganadero con esa vaca contagió a sus 100 vacas. Se le murieron 100 vacas producto que yo le vendí una vaca enferma. Se le murieron todas sus vacas. Como se le murieron sus vacas, no tuvo para pagar la hipoteca, o no sé, o los dividendos, y le remataron el terreno donde él trabaja, donde él vivía. Cuando se vio sin nada y en la calle, esa persona se suicida. La pregunta es, ¿hasta dónde soy yo responsable por venderle una vaca enferma? ¿Yo soy responsable de devolverle la vaca enferma por una sana, cambiársela por una sana? ¿Yo soy responsable de reponerle las 100 vacas que perdió producto de mi vaca enferma? ¿Yo soy responsable de reponerle el terreno que le remataron producto de no poder pagar, producto de que la vaca estaba enferma? ¿O yo soy responsable de la muerte de esa persona? No tiene respuesta a la pregunta, pero sí plantea el problema. Y el problema es, bueno, ¿hasta dónde alcanza la responsabilidad civil? ¿Hasta dónde alcanza esa relación de causalidad entre la causa y el daño? ¿Sobre quién recae la responsabilidad civil? ¿Sobre el empleador o sobre tercero? Ojo que si cae sobre el empleador es contractual porque hay un contrato de trabajo incumplido. ¿Se acuerdan que habíamos dicho eso? Como hay un contrato de trabajo incumplido, es responsabilidad civil contractual, por tanto se vence laboral en juzgado de letra del trabajo. Si la responsabilidad es de tercero, se ve en juzgado civil porque es una responsabilidad civil contractual. ¿Qué es el daño? El daño perjuicio. El daño, el daño perjuicio es aquel detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor, molestia que sufre un individuo en su persona o en sus bienes. O sea, es como el evento me afectó. Bueno, ¿y cuáles son los tipos de daño que se pueden distinguir? Daño emergente, lucro cesante y daño moral. Por lo menos en estas materias, o por lo menos en materias de derecho interno, la verdad es que en materias relativas, por ejemplo, a derechos humanos, hay un nuevo daño que en el caso de que en el derecho interno se entiende incorporado el daño moral, pero que en el derecho internacional no, y que es el daño al proyecto de vida. Eh, entonces lo voy a dejar ahí, hasta ahí nomás, explicando solamente eso, pero la doctrina chilena al menos ha entendido estos tres daños como los clásicos. El daño emergente es aquel daño que nace, que emerge producto de el evento, o sea, las lesiones, por ejemplo, o si me chocaron el auto, en la reparación del vehículo. El lucro cesante es aquel daño que nace producto de la pérdida más bien, es lo que tiene que ver con el dejar de ganar. O sea, es lo que yo podría haber ganado, pero no pude hacerlo producto del evento. Por ejemplo, si yo los fines de semana trabajaba en la feria de colero, si lo logro acreditar, o vendía cosas por internet y la iba a dejar y producto del accidente no puedo hacerlo, por tanto yo ganaba tanto y dejé de ganarlo, o si me chocaron el auto pero yo lo uberiaba o lo taxiaba y resulta que yo puedo acreditar a través de los registros de los ingresos, de los pagos, que yo ganaba tanta plata diaria y dejé de ganarla porque el auto me lo chocaron, a eso se refiere el lucro cesante. Y el daño moral tiene que ver con el daño físico, psicológico, psicomotriz, tiene que ver con todo lo que no es patrimonial, porque los dos primeros se miden en dinero. Yo perdí tanta plata o dejé de ganar tanta plata. Acá no se mide en dinero, entonces la pregunta, bueno, ¿cómo se soluciona esto? El daño moral no tiene solución efectiva. Eso es lo primero. O sea, si una persona perdió un brazo producto de un accidente del trabajo, no hay dinero en el mundo que pague lo que perdió. Nunca será suficiente. Nunca. Ahora la pregunta, bueno, ¿qué podemos hacer? Y aquí el profesor Alessandri dijo, bueno, no podemos reparar lo perdido, pero sí podemos darle una ayuda, auxilio, un estipendio a esta persona que le permita hacer su vida un poco más llevadera. Y ahí tenemos una solución al problema. O sea, una ayuda que le permita a ese trabajador pagar comprarse un auto, terminar de pagar la casa, no sé, comprarse un terrenito o hacer un negocio.
O sea, y que le haga su vida un poco mejor, porque no vamos a recuperar el daño moral, porque es imposible recuperarlo porque ni siquiera se puede medir en dinero. La responsabilidad penal, en cambio, es un resultado de un hecho ofensivo que tiene señalada una sanción punitiva, ya sea porque agrave el afectado o la sociedad en que actúa. Se refiere a que agrave el afectado o la sociedad porque las víctimas del delito no solamente son los afectados, sino que es toda la sociedad. O sea, hay gente que no puede salir a la calle porque es peligroso el barrio, por ejemplo, y no necesariamente a ellos le han hecho nada, pero resulta que ellos son víctimas de la delincuencia igual, o esas personas que se tienen que enjaular en sus casas porque son víctimas de la delincuencia. ¿Por qué? Porque la delincuencia no solamente agrava al afectado, sino que a toda la sociedad. Ahora, es el resultado de un hecho ofensivo que tiene señalada una sanción punitiva. Cuando habla del hecho ofensivo se refiere al crimen y a la sanción punitiva se refiere a la pena. Esto es un dicho muy antiguo, esto data de 1215 con el rey Juan Sin Tierra, que negoció con los nobles para que le permitieran tomar el trono cuando le tocó heredarlo de su hermano, y negoció la Carta Magna de 1215. Esa Carta Magna establece dos derechos que duran hasta el día de hoy. Uno es el habeas corpus, lo que se conoce hoy día como el recurso de amparo, y el otro es el nullum crimen, nullum pena sin el eje. No habrá crimen ni habrá pena sin una ley. O sea, lo que me dice es que no puede señalarse que algo es un crimen y no puede señalarse la pena si es que eso no estaba escrito en la ley con anterioridad a la perpetración del hecho, o sea, con anterioridad a que yo cometa el acto. ¿Y la responsabilidad penal dónde está? En el 490 y el 492, no los voy a leer textual, pueden leerlo ustedes si quieren, pero sí vamos a ver que la ley señala que el que por imprudencia temeraria ejecutar un hecho, que si hubiese sido con malicia hubiese sido un crimen, pero fue sin malicia, por tanto estamos frente, racionalmente hablando podemos decir que estamos frente a un cuasi delito de homicidio, este será penado con reclusión menor en su grado mínimo a medio, o sea, de 61 días a 3 años. Y el 492 señala que el que realice, que la misma sanción se va a aplicar a quien con infracción de los reglamentos, por imprudencia, por negligencia, ejecutar un hecho o una omisión que si hubiese sido con malicia, o sea, la misma regla, constituiría un crimen o un simple delito. O sea, si nosotros mezclamos los dos artículos, nos vamos a dar cuenta que ya sea una acción, una omisión imprudente, falta de reglamento por falta de negligencia, imprudente, falta de reglamento por mera negligencia, va a recibir las penas del 490, que son de 61 días a 3 años. De ahí nace la responsabilidad penal provocada por un accidente del trabajo. Aquí nos vamos ya al capítulo relativo a los comités paritarios. Primero, toda la reglamentación, cualquier duda que pueda quedarle después de este curso relativo a los comités paritarios, está en el Decreto Supremo 54. O sea, ahí podemos encontrar toda la información necesaria para saber cómo efectivamente funcionan los comités paritarios, porque ahí está el reglamento de la ley que establece ¿Qué establece como regla general? ¿Qué podemos mencionar como regla general? Que toda empresa en la que trabajen más de 25 personas se tienen que organizar comités paritarios de higiene y seguridad. Esa es la primera regla. Si la empresa trabaja más de 25 personas, tiene que tener un comité paritario de higiene y seguridad que está compuesto por 3 representantes de la empresa, o sea, 3 representantes que nombra la empresa y 3 representantes de los trabajadores. Por eso se llama paritario, porque representa ambas partes de la relación laboral en forma igualitaria. Es importante lo que abajo está entre comillas, no porque esté entre comillas, sino que está entre comillas porque es una cita de la norma. Y dice que las decisiones del Comité Paritario de Higiene y Seguridad serán obligatorias tanto para la empresa como para los trabajadores. ¿Ya? O sea, cuando el Comité Paritario define algo, define que se tiene que realizar tal o cual actividad, incluso la empresa tiene que obedecerle. Obviamente que tiene que tener relación con materias relativas a accidentes del trabajo, enfermedades profesionales, que es lo que, o más bien, materias relativas a higiene y seguridad. ¿Cuáles son las funciones del comité paritario? Asesorar e instruir a los trabajadores sobre la correcta utilización de los elementos de protección personal. Esa es tarea del comité paritario y lo hace a través de informaciones que publica generalmente. O sea, la podemos ver ahí nosotros en los diarios murales o a veces también impartiendo incluso instrucciones o capacitaciones incluso. 2, controlar el cumplimiento de las medidas de prevención. Es deber del comité paritario tomar esas medidas, o sea, controlar esas medidas. Es deber del comité paritario verificar que efectivamente se estén tomando las condiciones. Por eso cuando yo les decía antes, eso lo puede hacer el sindicato y lo puede hacer el comité paritario también, porque el comité paritario tiene que controlar
que las medidas sean las que correspondan. Investigar las causas de los accidentes. Esto es crucial. El comité paritario tiene la función de investigar las causas de los accidentes. Y hay un punto que aquí yo me voy a detener, que es una de las posibles resoluciones a las que puede llegar el comité paritario, que es la resolución de la negligencia inexcusable del trabajador. Que es como la más grave de todas. ¿Por qué? Porque puede llegar incluso a eximir. Esa resolución simplemente esa resolución, si está bien fundamentada y es creída por un juez, puede llegar a eximir de responsabilidad a un empleador provocada por un accidente del trabajo. O sea, si un empleador quisiera eximirse de la responsabilidad de un accidente del trabajo, mi recomendación jurídica sería seguir ese camino. Eso para ser claro. Pero ese camino es un camino empedrado, no es un camino fácil de conseguir. ¿Por qué? Porque, y aquí voy a aplicar el artículo 19 del inciso final del mismo Decreto Supremo 54, que establece que, perdón, del Decreto Supremo 40, que es que otro decreto que dice relación con la materia, que establece que la única forma que el Decreto Supremo 40, entre otras cosas, habla del reglamento, por eso, dentro de las funciones del Departamento de Prevención de Riesgo. Pero establece que la única forma que tiene el comité paritario para poder declarar esta negligencia inexcusable en la investigación del accidente es que esa negligencia inexcusable esté dentro de las prohibiciones que están en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad o en el Reglamento Interno de Higiene y Seguridad. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque si no está en ese listado y el comité paritario define que fue una negligencia inexcusable, pero no se basa en el reglamento interno para hacerlo, estaría definiéndolo mal. Porque tiene que estar dentro de las prohibiciones. Es más, hay algunas empresas que en su reglamento interno establece, así el título, prohibiciones que serán consideradas negligencia inexcusable en caso de accidente. Así de textual lo ponen alguna empresa en su reglamento. ¿Para qué? Con el fin de que el comité paritario en su momento pueda definirlo negligencia inexcusable y con eso ayudar a que un tribunal pueda llegar a la conclusión de que efectivamente hubo negligencia inexcusable, por tanto, el empleador no tiene responsabilidad en ese accidente. Es importante ese camino, conocerlo para, evidentemente, en su momento estar al tanto de lo que podría llegar a pasar si es que se provoca un accidente y estamos dentro de esa característica y prepararnos para eso, dependiendo del lado que nos toque estar. Si estamos del lado, por ejemplo, del trabajador, prepararnos a que efectivamente el comité paritario puede llegar a esa conclusión y puede estar bien argumentado y obviamente que será el tribunal quien lo defina, pero vamos a tener una buena base en contra. Sin perjuicio de eso, yo he estado o he asistido o he visto juicios en los que el comité paritario define negligencia inexcusable, el informe de la mutualidad define negligencia inexcusable, el informe del Departamento de Prevención de Riesgos señalaba que era negligencia inexcusable y resulta que el trabajador, o sea, la Corte de Apelación en este caso, fue la que resolvió que era responsabilidad del empleador, a pesar de todos los informes. ¿Por qué? Fue simple. Era una empresa en donde, o sea, como una construcción. Estaban bajando como con unas grúas unos fierros, así, unos tubos de fierro, y habían puesto como una de estas cinta peligro alrededor. Y cuando la grúa soltó, una de las asas soltó el fierro y la otra no lo soltó, quedó como enganchado en una cadena. Y el trabajador saltó la barra para soltar la cadena. La verdad es que no se sabe si lo mandaron o no lo mandaron, eso es materia de prueba. Según la empresa nunca lo mandaron, según el trabajador le dieron la orden y ahí quedó. Y resulta que en todo el informe se lee que el trabajador de la nada saltó la barrera y soltó los fierros. Y resulta que la Corte llegó a la conclusión de que la barrera no era suficiente mecanismo de protección. Por tanto, daba pie para que pudiese pasar eso. Y efectivamente el trabajador cuando soltó la cadena, los fierros le cayeron encima y murió. Esa fue como la pelea. Ya, entonces, ¿cómo puede afectar el comité paritario en esto? De esa manera. Y decidir si el accidente ocurrió por negligencia inexcusable del trabajador, eso no acabamos de hablar. Promover actividades de capacitación también son parte de las actividades del y también creo que lo mencioné en su momento. Vamos a hablar del estrés laboral, ergonomía y autocuidado. No, primero, ¿qué es el estrés? Bueno, el estrés es una respuesta natural del organismo. El estrés es algo que existe en todos los animales y es esencial para la supervivencia de cada uno de nosotros. O sea, sin el estrés no podríamos sobrevivir porque no nos daríamos cuenta que estamos frente a un peligro. ¿Ya? O sea, el estrés es crucial. El estrés es el que se genera cuando yo veo que viene algo volando hacia mí. Entonces no sé si han notado esa sensación como de
de activación, aumento de la adrenalina y un montón de cosas, eso genera que yo, a través de ese nivel de estrés, pueda sobrevivir, porque me permite ponerme alerta y efectivamente reaccionar en forma más rápida y de mejor manera a circunstancias de peligro. Ese es el estrés. Ahora, cuando ese estrés se mantiene en forma prolongada en el tiempo, puede llegar a desarrollar problemas físicos y psíquicos, o sea, puede llegar a desarrollar enfermedades. Si ese estrés tiene un origen laboral, puede llegar a desarrollar enfermedades profesionales. A eso se refiere, manteniéndose en forma permanente en el tiempo, y efectivamente hay ciertos trabajos que pueden llegar a desarrollar o pueden llegar a permitir que esa persona se mantenga en un estado de estrés constante. O sea, el estrés no es malo, el estrés bueno nos permite vivir. Que quede claro. El estrés mantenido en forma prolongada en el tiempo es el que genera, es lo que nosotros conocemos como estrés, en definitiva. ¿Ya? Pero ese estado de alerta es necesario para vivir. El problema es cuando se mantiene en el tiempo. ¿Y qué puede originar si se mantiene en el tiempo? Úlcera al estómago, depresión, enfermedades coronarias y otra serie de enfermedades que podríamos mencionar. Aquí, esto es la Universidad de Manchester, estableció un listado, un ranking de las enfermedades, o sea, de las profesiones que están más expuestos a estrés. Lo puso en escala, y efectivamente, primero minero, segundo policía, tercero trabajadores de la construcción. Si se fijan, en los tres casos estamos hablando de enfermedades riesgosas, enfermedades que generan, o sea, probablemente si hacemos una escala de las enfermedades, o sea, de las profesiones que tienen más fallecidos, probablemente sea parecido el listado a ese, o por lo menos en ese podium van a estar probablemente dos de esos tres, si es que no están los tres en el mismo podium. Entonces probablemente eso genera que obviamente, si en mi trabajo el riesgo vital es mayor, probablemente mi escala de estrés va a ser mayor también. Después lo siguen los periodistas. No me explico por qué. La verdad es que ahí deberían estar los abogados, que sí sufrimos niveles de estrés muy graves. No me explico por qué los periodistas, pero bueno, ahí está. De los primeros, probablemente hay muchos periodistas que sí se exponen a ciertas cosas que evidentemente generan esas cosas, y ahí para abajo podemos seguir con un montón de otros niveles de estrés. No es un listado que haya hecho yo, la fuente de la Universidad de Manchester que estableció esta escala, y ese es como el resultado. Con respecto a ergonomía y autocuidado, bueno, ¿qué es la ergonomía? Primero es una ciencia multidisciplinar, o sea, abarca un montón de aspectos relativos a un montón de disciplinas que permiten poder, en definitiva, analizar qué es la ergonomía. La ergonomía es la ciencia que estudia cómo el trabajo, cómo el trabajo afecta en la salud de las personas. O sea, puede ser de diferentes maneras. No solamente, o sea, cuando hablamos de una silla ergonómica, por ejemplo, nos estamos refiriendo cómo la posición, que es la que vemos ahí en la foto, cómo la posición del cuerpo sentado puede afectar o no la salud de las personas. Y cómo una buena silla puede facilitar, facilitar el cuidado de esa persona, y cómo una mala silla puede facilitar la proliferación de ciertas enfermedades. Bueno, ¿a través de qué mecanismos la ergonomía ayuda a esto, al autocuidado? Primero, la precisión de los riesgos en el puesto de trabajo. O sea, primero ver a qué riesgo se encuentra expuesto en el puesto de trabajo. Identificación y cuantificación de las condiciones de riesgo. O sea, verificar efectivamente cuánto afecta y qué y cuánto afecta o podría llegar a afectar a la salud el puesto de trabajo. Obviamente que establece recomendaciones de controles de ingeniería y administrativo para disminuir esos riesgos. O sea, una vez que identificamos el riesgo, la pregunta, bueno, ¿y qué hacemos para controlarlo? Y la educación de los supervisores acerca de las condiciones de riesgo, o sea, dice relación con, a través de la capacitación o de la educación, formar a estos supervisores y a estos trabajadores con el fin de poder reducir las probabilidades de que el trabajo afecte en definitiva a la salud de las personas. Bueno, ¿y qué factores nos podemos encontrar relativos a la ergonomía? Factores ambientales, primeramente, que pueden ser, por ejemplo, el ambiente luminotécnico, o sea, la luz, en definitiva, el nivel de luz que exista, el ambiente cromático, que dice relación con los colores, incluso de los muros, pero también de los colores de la luz.
que también afecta, no sé si han visto el color tenue, el color blanco, eso también afecta en los factores, el factor en el ambiente de trabajo y afecta obviamente que en la ergonomía. ¿Por qué? Porque dependiendo del color de la luz pueden ser dificultades. Después voy a hablar un caso que ocurrió en España que tiene que ver con esto. Bueno, si no me lo acuerdan, el acondicionamiento del aire, que también es importante, los niveles de aire, que también es un caso que está ocurriendo en España actualmente. En España, bueno, no sé si ya todavía, pero está en una crisis de calor. No sé si vieron que, de hecho, justo me tocó visitar a mí España, estuve en Toledo haciendo un curso de tutela de derechos fundamentales, una especialización, estuve como un mes más o menos ya, y 43 grados de calor. O sea, era brutal el calor. Y resulta que por un tema de... Ellos reclamaban porque decían, en Londres no tienen ese problema y también tienen calor. Les limitaron, por norma, les limitaron el aire acondicionado. Por un tema de cuidado del medio ambiente, que no podía el aire acondicionado estar más bajo que 27 grados. Ese fue el límite máximo. En industria, empresa, oficina y tiendas. O sea, lo más bajo que se podía poner el aire acondicionado era 27 grados, que es alto. Entonces generó ahí un problema probablemente ergonómico para el futuro de los trabajadores que se encontraban expuestos a eso. Bueno, el ruido también tiene relación con la ergonomía, el ambiente térmico, la temperatura y la actividad física en el trabajo. El ejemplo de la foto, lo que se conoce como las pausas activas y esos mecanismos a través de los cuales podemos ayudar al trabajador a cada cierto rato detenerse. Hay, por ejemplo, software que aplican en algunas empresas para personas que trabajan en el computador, que cada cierto tiempo se detiene, así se detiene y le dice pausa activa. Y ahí tiene que el trabajador empezar a hacer los ejercicios que aparecen en la pantalla. Si no hace esos ejercicios, o más bien si no cumple con ese requisito, no puede continuar trabajando. Ese es como el tema. Con respecto a estos ambientes ambientales, hay un caso que ocurrió en España hace unos años y que dice relación con un estudio ergonómico. ¿Qué ocurrió? Que una trabajadora empezó a presentar problemas de trastorno musculoesquelético de extremidad superior, específicamente, empezó a presentar problemas en la espalda en realidad. Empezó a presentar problemas en la espalda y nadie descubría por qué. La verdad es que la persona le miraron todo su EPP, su puesto de trabajo y todos cumplían. O sea, silla ergonómica, apoya pie, puesto ergonómico para el mouse y para las manos, todo funcionaba, estaba todo bien puesto, la mesa a la altura, la silla a la altura, todo bien. Y investigaban y no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta que llegó alguien, un ergónomo, y analizó el ambiente luminotécnico. Analizó la luz. ¿Qué ocurría? Que tanto la luz del ambiental como la luz de la pantalla no estaban en la medida suficiente para que la persona pudiese ver en forma cómoda apoyada en su asiento. Lo que generó que la persona trabajara cargada hacia adelante para poder mirar bien la pantalla y eso hizo perder todo el trabajo ergonómico, físico, que decía relación con su puesto de trabajo, por el solo hecho de que la luz, el ambiente luminotécnico afectaba en la ergonomía. Ya. Muchísimas gracias.